pasar a compartir la pantalla. Bien, ¿me confirman que se ve bien? Ahí yo estoy viendo, se ve. Bueno, veamos. La clase de hoy vamos a estar viendo un tema teórico que se llama juegos repetidos. Juegos repetidos va a entrar dentro de lo que es la familia de juegos dinámicos, pero va a ser un subgrupo en particular de juegos dinámicos. Ustedes en la literatura más comúnmente los van a encontrar como juegos repetidos, pero también los pueden llegar a encontrar como superjuegos, ¿sí? O super games. Eso depende de cada autor, le pone un nombre distinto. Y en particular en esta clase yo me voy a estar guiando mucho por el libro de Osborne. Ya al final de las filminas, que las tienen ya subidas en el Classroom, aparecen qué capítulos específicamente del Osborne ustedes van a tener que leer en caso de que necesiten una referencia adicional. Y el Watson en este caso sí se puede usar. El Watson, a ver, es un libro buenísimo, pero siento, y creo que en cierta medida Alan a veces también comparte esta visión, de que llega un punto en juegos repetidos que el Watson se empieza a embarrar un poquito. Y creemos que por ahí el enfoque que le da Osborne es un poquito más lineal, entonces en ese sentido creemos que es la mejor bibliografía para este tema. De todas maneras, el Watson lo que también tiene de bueno es que tiene un montón de ejercicios, así que eso sí lo pueden recurrir al Watson a la hora de buscar ejercicios adicionales. Bien, para este tema va a haber específicamente una guía, en particular, que va a ser la guía número 5. Así que está, por un lado, la guía de dinámicos, que ustedes la van a estar resolviendo la semana que viene, y por el otro lado tienen la guía de juegos repetidos, o sea que van a tener un montón para practicar. La guía 4 es de dinámicos solo. Perdón, no te escuché. ¿Que la guía 4 es solamente de juegos dinámicos? Sí, es solamente de juegos dinámicos. Okay. Bien, dentro de juegos dinámicos vos vas a tener distintos temas, ¿no? Porque vamos a tener lo que es juegos dinámicos así, más el estilo del arbolito más básico, después tenés juegos de negociación, después tenés juegos de organización industrial, que es el modelo Stackelberg, que entiendo que todo eso ya lo hemos visto, así que van a tener un poco de todo, ¿bien? Creo que ya para esta segunda parte de la materia, el costo, digamos, de entender la dinámica de juegos ya la hicieron en el primer parcial. Entonces, por lo general, lo que solemos ver es que a los chicos les tiende a ir mejor en el segundo parcial que en el primero. Justamente por esto, porque ya como que entendieron todos los temas, o todo lo más básico, y es como que dinámicos es simplemente como continuar con el tren, ¿no? De teoría de juegos. Así que, Laura, sí, decime. Tengo una pregunta. Yo cuando lo vi en micro 1 este tema, el profesor en ese momento nos dijo que nos dio otros también. No. Pero no sé qué opinas vos. No, yo lo que les voy a recomendar, sin faltarle el respeto a los profes de micro 1, porque jamás haría eso, pero olvídense de todo lo que les enseñaron de juegos en micro 1. Porque, ¿qué pasa? Nosotros somos una materia que lo dedicamos específicamente a juegos, entonces tenemos un enfoque mucho más profundo, y aquellos que vieron juegos en micro 1 ya se deben haber dado cuenta. Y a veces nos da la sensación de que, como a veces micro 1, por una falta de tiempo, lo dan de manera superficial, a veces se genera una confusión. No digo con esto en ningún momento que los profes de micro 1 no lo den bien, porque seguramente lo dan bien, pero bueno, nosotros tenemos un enfoque mucho más profundo. Y en este sentido, el libro de Gibbons es muy básico para juegos repetidos. Ok, entonces Watson sería la opción. No, Osborne. Watson acá no. Okay. Como acabo de decir, el libro que nosotros vamos a seguir para juegos repetidos va a ser el de Osborne. ¿Y el capítulo? Está al final de estas filminas. Ahora no lo recuerdo, 22, 23. Creo que son alguna de los dos. Okay. Bien, al final de estas filminas, que ya las tienen cargadas en el Classroom, lo pueden fijarse qué capítulos son. Gracias. No, de nada. Bien, ¿alguna otra pregunta antes de empezar? Ok. ¿Para cuándo estarían las notas del parcial, más o menos? No hay fecha, sí, hay fecha. Mira, nosotros la fecha interna que nos pusimos en el equipo es para el viernes que viene. Ah, ok. ¿Sí? Okay. Como saben, nos dividimos las correcciones, yo ya avancé con mis correcciones, pero el viernes que viene tenemos una fecha interna de decir, bueno, hasta acá
todos tenemos que haber corregido, luego tenemos una segunda vuelta en donde revisamos todas las notas, vemos que esté todo bien y las publicamos. ¿Quiénes son los que...? Todos, en realidad, porque son 5 ejercicios. Así que, bueno, yo tomo uno, Alan toma otro. De acuerdo a cómo supervisaron, digamos, cómo dividieron los temas. No, en realidad, por lo general, lo que hacemos varía mucho según el tema, ¿no? Pero lo dividimos según cómo cada quien hizo qué ejercicio. Claro. Y toman en consideración, tipo, perdón que tanto preguntar, ¿el procedimiento? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos criterios de corrección establecidos para cada inciso, del estilo de si cumplió tal objetivo son tantos puntos, si cumplió tal otro son tantos otros. Pero lo que sí es importante es que si bien nosotros nos tomamos el trabajo y hemos aprendido a lo largo del tiempo a ser bastante transparentes y homogéneos con el criterio de corrección, cada uno tiene criterios distintos. Yo, por ejemplo, mi manera de corregir es cada ejercicio sobre 20, parto de que se sacó 20 y cada, digamos, error o cosa que vea le voy restando. Analizando, okay. Pero bueno, quizá Alan lo hace al revés, empieza de 0 y va sumando, no sé. Ok. Bien. Ok, muchas gracias. Pero igual, lo que sí les puedo decir, más allá de quién corrija, al final nosotros nos sentamos con las notas y les damos una mirada otra vez a todos los exámenes y hasta que no los revisamos y vemos todos los casos no las publicamos. Somos no es que, muy exactos. Es que hay uno, digamos, que es más bonito revisando que otro. No, eso no te lo puedo asegurar, ¿no? Claro. Creo que todos ya hemos sido bastante homogéneos en ese sentido. No hay ningún desvío, digamos, por ahí. No hay ningún desvío, pero lo que sí somos bastante exhaustivos con las notas, ¿sí? O sea, tratamos de minimizar los errores. Ok, bueno, muchas gracias por toda la explicación. No, por favor. Bien. Bueno, empecemos con juegos repetidos, que va a ser extensa la clase. Un poco acá tenemos la motivación, o sea, un poco el hoja de ruta de lo que vamos a estar haciendo en la clase de hoy. Les voy a contar un poco por qué y de dónde surgen estos juegos repetidos, vamos a ver los casos principales y vamos a ver, digamos, cómo encarar estos casos principales. ¿Bien? En sí van a notar que es un tema muy mecánico. ¿Vieron? No sé si se acuerdan, juegos bayesianos, una vez que entendías cómo era la mecánica, eran más o menos como todos los ejercicios iguales. Acá en juegos repetidos va a ocurrir algo parecido, pero no por ello el tema deja de ser interesante y deja de tener aplicaciones en la vida real, ¿no? Y creo que juegos repetidos es particularmente el tema donde más aplicaciones en la vida real vamos a encontrar, y por vida real me refiero a problemas económicos, ¿no? O sea, vamos a ver que hay organismos internacionales que usan juegos repetidos para estudiar distintas cuestiones de la economía. Bien. Entonces, vamos a partir de lo más sencillo. Y lo que ustedes ven acá en pantalla es el dilema del prisionero tradicional, ¿no? Tenemos 2 jugadores con 2 estrategias, confesar, no confesar, ¿sí? Quizás al principio de las clases yo les di algunos números medio distintos, pero si ustedes se fijan, este es el esquema tradicional del dilema del prisionero, ¿no? Nosotros lo estudiamos en su versión estática, es decir, que los jugadores se enfrentaban en un único momento en el tiempo, había conocimiento común. Luego que se enfrentaban y cada uno definía su estrategia, el mundo se acababa. Y bajo ese contexto nosotros sabíamos que el equilibrio de Nash que existía iba a ser único y este iba a ser tal en donde ninguno de los dos iba a estar cooperando. O sea, ninguno de los dos, en este caso, iba a hacer la estrategia no cooperar, ¿sí? No es confesar, no confesar, es cooperar, no cooperar. En este caso, el equilibrio de Nash es tal que ninguno de los dos coopere y cada uno iba a recibir un pago de 1 producto de este equilibrio de Nash. Bien, y algo que nosotros discutimos extensamente, creo que desde la primera clase, es que si bien este era el equilibrio de Nash, porque había coincidencia de mejores respuestas, no había incentivos al desvío, el tema es que este equilibrio no era eficiente en el sentido de Pareto, porque lo que argumentamos es que si existía alguna manera de que estos individuos lograsen como coordinarse, ambos podrían estar de acuerdo en que la estrategia que mayor pago les podía dar, si se ponían de acuerdo, era cooperar, ¿sí? Y en ese caso, en vez de tener un pago de 1, pasarían a tener un pago de 2, ¿no?
Y ese perfil de estrategias en donde ambos cooperan, podemos decir tranquilamente que domina en el sentido de Pareto al perfil de estrategias en donde ninguno de los dos coopera. Ahora, ¿cuál es el problema con el perfil de estrategias en donde ambos cooperan? Que bueno, como nosotros estábamos estudiando y seguimos estudiando juegos no cooperativos, la verdad es que no podemos suponer que los individuos tengan en un contexto estático la capacidad de coordinarse, ¿sí? Porque eso es algo que nosotros no estamos suponiendo en esta materia. Pero, ¿qué es lo que te va a decir juegos repetidos? Va a levantar el supuesto de que mañana se acaba el universo y te va a decir, che, ¿qué pasa si estos dos jugadores que hoy jugaron este dilema del prisionero, mañana se vuelven a encontrar y vuelven a jugar el mismo dilema del prisionero? ¿Sí? O sea, exactamente lo mismo que hicieron hoy lo van a hacer mañana. ¿Bien? Y encima, ¿qué pasaría si pasado mañana se vuelven a encontrar y vuelven a jugar exactamente este dilema del prisionero? Y así podemos seguir haciendo este ejercicio sucesivas veces y suponer que estos individuos se encuentran todos los días y todos los días juegan este juego que está acá. ¿Bien? Todos los días. De manera estática, todos los días hacen lo mismo. Entonces, la pregunta que a nosotros nos gustaría hacernos es, che, bueno, si ahora los individuos se encuentran todos los días y juegan el mismo juego, ¿existirían incentivos unilaterales a que los tipos en vez de no cooperar pasasen a cooperar? ¿Sí? Y un poco la razón de esta pregunta es que imagínense ustedes de que están jugando este juego con otra persona, con un compañero, y hoy, a sabiendas de que mañana te lo vas a volver a encontrar, decidís no cooperar, ¿no? Entonces ya es como que al día siguiente tenés que ir a verle la cara otra vez a la persona que ayer de alguna manera traicionaste, ¿no? Entonces es como que se genera una relación medio de tensión. Entonces quizás, dado que por varios días le tengo que ver la cara a la otra persona, es posible que los jugadores tengan algún tipo de voluntad de establecer alguna relación de cooperación, ¿no? Para justamente evitar represalias mañana, bien o pasado. ¿Se entiende un poquito esta idea? Una consulta, ¿esas represalias no tendrían que estar plasmadas en los pagos? Porque nosotros hasta ahora decíamos como que los pagos incluían todo, el riesgo, incluían el claro, tema, todo. Exactamente. Estas represalias, en un contexto de juegos repetidos, van a estar plasmadas en los pagos. Pero ¿qué pasa? En un juego repetido, en donde yo tengo que jugar esto todos los días, los pagos de esa matriz no van a ser los pagos del juego. ¿Sí? Porque vos vas a tener que considerar lo que tenés hoy, lo que vas a tener mañana, pasado y así. ¿Sí? Lo que vas a recibir en cada momento, en el agregado, ese va a ser tu pago. ¿Se entiende? No únicamente lo que pasa hoy. ¿Bien? Así que vamos a ver que los pagos en este juego se van a construir de otra manera. ¿Bien? La represalia en realidad es la estrategia que vas a terminar eligiendo. Exactamente. Y ahora vamos a ver un poco más eso en profundidad. ¿Alguna otra pregunta con esto? Sí, ahí yo tengo una pregunta, Laura. No me acuerdo bien, pero ahí los pagos de cooperar, o sea, 2 y 1 no significaban, por ejemplo, 2 años de cárcel y 1 año de cárcel. No, es al revés. Ah, ok. Porque yo le saqué los números negativos. Por eso te digo, no lo pienses en el mismo ejemplo que antes, pero estamos de acuerdo que tiene la estructura de un dilema del prisionero. Ah, ok, listo. Claro, porque no es óptimo para eso. Bien, o sea, vos lo podés pensar en este caso como 2 años de libertad. Claro. 1 año de libertad, si lo querés pensar al revés, pero, claro. Pero sí, tiene la misma estructura. Perfecto. Bien. Bueno, entonces voy a tomar un poco lo que recién un compañero decía y que era que la represalia va a venir en forma de estrategia, ¿no? Y en el contexto de juegos repetidos, nosotros vamos a continuar pensando a las estrategias como planes contingentes completos, ¿sí? Van a seguir teniendo esa definición, pero lo que a mí me gusta transmitir por ahí en este contexto, para que más o menos se entienda, es que vamos a entender una estrategia como, por ejemplo, un contrato que los tipos, antes de empezar a jugar diariamente este juego, es como que se sientan y negocian cómo se van a comportar, ¿no? Los tipos, antes de empezar a jugar, en un momento
T-1, T igual a 0, se sientan y establecen una regla de comportamiento, ¿no? Y en esta regla de comportamiento nosotros vamos a especificar qué ocurre desde el momento inicial, ¿bien? Cómo se tienen que comportar a partir del momento inicial y en caso de que alguien no acate de alguna manera contrato, cuál va a ser la represalia, ¿sí? ¿Cuál va a ser el castigo? Entonces, en este sentido, en juegos repetidos van a existir un montón de estrategias, ¿no? Puede haber todas las que nosotros nos querramos imaginar. No obstante, hay en particular 3 estrategias que son como las más conocidas en la literatura y sobre las cuales nosotros vamos a estar trabajando principalmente. Y la más popular de todas se conoce como la estrategia Trigger o también la van a encontrar en la literatura como estrategia Green Trigger. También en español eso se traduce como estrategia gatillo o estrategia del disparador. No sé, los que hayan visto juegos repetidos antes, posiblemente estrategia del disparador o gatillo les suene un poquito más. Pero todos esos nombres van a estar siempre haciendo referencia a la misma estrategia, ¿no? Y esta estrategia, este contrato que de alguna manera tendrían que firmar ambos jugadores, nos va a decir lo siguiente. En el primer periodo vamos a comenzar jugando C, ¿sí? O sea, vamos a comenzar cooperando. Luego vamos a seguir cooperando siempre y cuando el otro haya cooperado en el periodo anterior. Bien, o sea, comenzamos cooperando y seguimos cooperando siempre y cuando la otra persona también haya cooperado. Ahora bien, si el otro jugador en el periodo anterior no cooperó, es decir, eligió C-raya, entonces yo, como represalia, voy a elegir C-raya para siempre. ¿Bien? Entonces la estrategia es, comenzamos cooperando, seguimos cooperando. En caso de que alguien, por alguna razón, decida dejar de cooperar, entonces yo como castigo hacia la otra persona voy a no cooperar para siempre. ¿Bien? Y este es de alguna manera el contrato que ambos jugadores van a tratar de firmar o ver si tienen incentivos a firmar. ¿Se entiende esta definición de la estrategia Trigger? Sí, se entiende, perfecto. Ahora, cada vez que ustedes en un ejercicio o, no sé, leyendo algún libro les digan en la estrategia Trigger, ustedes ya automáticamente tienen que saber que se está refiriendo a estos 3 ítems. ¿Sí? La estrategia Trigger es básicamente esto. ¿Bien? Ahora, dicho esto, hay una advertencia. Porque el libro de Osborne, cuando te define la estrategia Trigger, te la define de esta manera, pero después te va a hablar de una estrategia Trigger modificada, ¿sí? Que es una pequeña sutileza del contrato que lo hace un poquito más exigente, ¿sí? Esa versión de la estrategia Trigger modificada nosotros no la vamos a ver, ¿bien? Así que cuando vean esa modified version of Trigger, lo ignoran en el libro, ¿ok? Así que bueno, ¿cuál va a ser la lógica y qué es lo que nosotros vamos a querer analizar en juegos repetidos? Es, bueno, dado un esquema de 2x2, ¿sí? Como el que les presenté en la filmina anterior, ¿sí? Dado un esquema como este, queremos ver si los jugadores, tanto el jugador 1 como el jugador 2, efectivamente tienen incentivos a adherir a la estrategia Trigger, ¿sí? Y lo que nosotros vamos a determinar es bajo qué condiciones el jugador 1 va a adherir a la estrategia Trigger y bajo qué condiciones el jugador 2 va a adherir a la estrategia Trigger. ¿Bien? Y si ambos tienen incentivos a adherir a esta estrategia, lo que vamos a decir es que la estrategia va a ser un equilibrio. ¿Bien? Esa es un poco la lógica detrás de juegos repetidos. ¿Preguntas hasta acá? La estrategia Trigger no me queda claro, o sea, es un contrato que se firma antes, pero no es parte del perfil de estrategias, porque los jugadores siguen pudiendo solamente elegir cooperar o no cooperar, ¿o no? Esas son las acciones ahora. Ah, ok. Son las acciones que vos, en cada momento en donde el juego se repite, en cada repetición del juego, vos vas a elegir qué hacer. Acción cooperar o acción no cooperar. La estrategia, de nuevo, siguiendo la definición de plan contingente completo, la estrategia consiste en decir qué acción vas a realizar en cada repetición del juego.
¿Sí? Ah, ok. Fíjate que esta definición te especifica. Bueno, en la primera repetición comenzás cooperando. Segunda repetición, si el otro cooperó, vos también cooperás. Si el otro no cooperó, vos no cooperás. ¿Sí? Y así para cada repetición. ¿Bien? Perfecto. Así que nada, eso es un buen comentario. Ahora, cooperar y no cooperar, en este caso van a ser las acciones. ¿Sí? Ok. Vamos ahora a ver el primer caso que a nosotros nos va a interesar, ¿no? Que es el caso de los juegos repetidos finitos, pero que yo sé que en algún momento se van a terminar y sé cuándo se van a terminar. ¿Sí? O sea, imagínense que los tipos empiezan a jugar este juego de manera repetida, pero eso va a ocurrir durante únicamente, no sé, 10 periodos. O sea, durante 10 días se van a ver la cara. ¿Bien? Y después de 10 días es como que el mundo se acaba. ¿Bien? Entonces, veamos un poco qué ocurre bajo este escenario, ¿no? Yo acá en la filmina se los planteé de manera genérica. Imagínense que el juego se termina con certeza después de n periodos. Ustedes le pueden dar el valor que quieran. N puede ser 10, 20, 200, 1.000.000, lo que sea. Pero la cosa es que en algún momento se termina y yo sé exactamente, con certeza, que se termina ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos analizar los incentivos efectivamente si adherir o no adherir a la trigger? Bueno, vamos a utilizar lo que ya conocemos como inducción hacia atrás. ¿Sí? Inducción hacia atrás, para el que no lo recuerde, son conceptos que nosotros introdujimos por primera vez cuando estudiamos juegos dinámicos, ¿no? Y básicamente lo que te decía es que vos partías del último nodo de decisión, ¿sí? De los nodos terminales, y a partir de ahí vos ibas derivando cuáles eran las acciones óptimas en cada nodo de decisión. ¿Bien? Entonces, si nosotros pensamos ahora a cada repetición del juego como un nodo, en este caso el nodo terminal sería el periodo n, donde se acaba. ¿Bien? Entonces, pongámonos en la mente del jugador 1, por ejemplo, ¿no? El jugador 1 que lo que dice la trigger es que vos empezás cooperando y continúa cooperando siempre y cuando el otro haya cooperado. Ahora, en el último momento, en el último minuto, ¿sí? En el último día donde tiene que jugar y verle la cara a la otra persona, el jugador 1 sabe que mañana con certeza no lo tiene que volver a ver el jugador 2, ¿no? Entonces, particularmente, el jugador 1, si seguimos teniendo ese esquema de dilema del prisionero que yo les mostré al principio, lo que podemos decir es que en el último día, medio que el juego operaría como un juego estático, ¿sí? Y en el último día, en vez de cooperar, tus incentivos van a ser justamente a no cooperar. ¿Bien? Porque total mañana no lo veo al tipo. ¿Bien? Así que ¿para qué voy a cooperar? ¿Bien? Si mi mejor respuesta a que el otro coopere es que yo tampoco coopere. ¿Bien? Entonces, en ese sentido, lo que nosotros podemos decir es que en el último periodo, el jugador 1 no va a tener incentivos a cooperar. Algo similar podríamos decir del jugador 2, porque el juego es simétrico. El jugador 2 tampoco tendría incentivos a cooperar en el último periodo. Ahora, ¿qué pasa? El jugador 2, a sabiendas de que el jugador 1 en el último periodo lo va a traicionar y va a jugar no cooperar, podría tranquilamente decir, ah, bueno, no, pero yo le gano de mano, ¿sí? Y al ganarle de mano, en vez de permitirte a vos que no me cooperes en el periodo N, yo, como jugador 2, decido no cooperarte en el periodo N-1. Y es como que te gano de mano y de esa manera obtengo el pago de 3 antes. ¿Bien? Y bajo esta lógica de que como que uno le quiere ganar de mano al otro, nosotros podemos ir haciendo inducción hacia atrás a lo largo de todos los nodos y ver que ya incluso en los primeros periodos y en particular en el primer periodo no va a haber idea la estrategia trigger. ¿Sí? Porque siempre va a ser esta lógica de, che, me adelanto un periodo para ganarte de mano, ¿bien? Y que de esa manera yo obtenga un pago mayor. ¿Se entiende esta lógica, este argumento? Sí, a mí lo que no me queda claro es el tema del contrato. Es como que si tomamos el contrato como, digamos, las reglas de, bueno, las estrategias,
y empezamos, en realidad, como que no lo estamos tomando en consideración mucho, si arrancamos, o me da la sensación, no lo estoy viendo bien, si empezamos a jugar, digamos, en el último periodo. No empezamos a jugar en el último periodo, empezamos a analizar desde el último periodo, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Si el tipo adhiriera al contrato, si adhiriera a la trigger, eso implicaría que desde el primer periodo él tendría que cooperar. En el segundo, tendría que cooperar. En el tercero, debería cooperar, siempre asumiendo que el jugador 2 está cooperando también. Así hasta todos los periodos, ¿no? En el periodo N-1 debería cooperar. Y en el periodo N, la estrategia trigger te dice, che, vos también deberías cooperar, ¿no? Cooperar, dado que el otro está cooperando, te da a vos un pago de 2. ¿Bien? Ahora, ¿qué dice el jugador 1 que está cooperando en el último periodo? Che, mañana no le tengo que ver la cara al jugador 2, se acaba el mundo. Entonces, dado que el jugador 2 está cooperando, ¿cuál es mi mejor respuesta? No cooperar. No cooperar. Lo ¿Bien? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? El jugador 2, que sabe que el jugador 1 es racional, por el conocimiento común, dice, si yo sigo cooperando, el jugador 1 mañana, en el periodo N, me va a traicionar y va a jugar no cooperar. Entonces, en los juegos repetidos finitos, digamos, en el penúltimo o en último, como que conviene siempre traicionar, digamos. Claro, pero ese hecho de que yo ya sé, porque estoy haciendo inducción hacia atrás, de que en los últimos periodos no va a haber incentivos a adherir a la estrategia, ¿bien? Eso hace que de alguna manera se dé esa dinámica de que un jugador de alguna manera le quiere ganar de mano al otro, porque ¿qué es lo que va a decir el jugador 2? Como mañana vos me vas a traicionar, yo me adelanto y te traiciono en el periodo N-1. Porque yo como jugador 2, al traicionarte en el periodo N-1, pasaría a tener, en vez de un pago de 2, un pago de 3. ¿Bien? ¿Qué dice el jugador 1? En el periodo N-1 el jugador 2 me va a traicionar. ¿Qué hago? Lo traiciono en el N-2. Claro, digamos, en el juego N hay incentivos a traicionar, y como el jugador 1 sabe que el jugador 2 lo va a traicionar, entonces tiene incentivos a traicionarlo en el juego N-1, y así se va, digamos, yendo para atrás. Y de manera recursiva, la conclusión final es, che, desde el momento 1 nadie tiene incentivos a cooperar. Claro. ¿Sí? Okay. Pero se juega desde el primer juego, digamos, ¿no? Claro, sí. Obviamente se comienza desde el periodo 1. Desde el juego 1, perdón. Sí, desde el periodo 1, pero nuestro análisis justamente nosotros lo hacemos por inducción hacia atrás. Ahí me quedó clarísimo. Gracias. Bien. Buenísimo. ¿Alguna otra pregunta en relación a esto? Que básicamente es el mismo supuesto de Common Knowledge. Yo sé que vos sabés que me sabés que en el periodo N me vas a traicionar. Y en el periodo N es el juego común que venimos haciendo antes. Exactamente. ¿Sí? Es eso. Básicamente en estos juegos vos necesitas tener el supuesto de Common Knowledge. ¿Bien? Y bueno, a partir de este análisis que acabamos de charlar, la conclusión que se deriva es que si sabemos la fecha de terminación exacta del juego, y la sabemos con certeza, entonces nunca va a haber incentivos a adherir a la estrategia trigger. ¿Sí? Los jugadores siempre van a tener incentivos a desviarse de la estrategia. ¿Bien? Por ende, en este contexto en donde yo estoy jugando un juego repetido, finito, en donde conozco el último periodo, la estrategia trigger no va a ser equilibrio de Nash. ¿Bien? Lo que va a ser equilibrio es que ninguno de los dos coopere en ninguno de los periodos. ¿Bien? Ok. ¿Alguna otra pregunta con esto? Por mí no. Ok, vamos a pasar al siguiente caso, ¿sí? Que es un juego repetido finito, pero donde el último periodo es desconocido. Es decir, yo sé que en algún momento el juego se va a terminar, pero no sé cuándo se va a terminar. Bien, no tengo la certeza. Entonces, si bien no tengo la certeza, lo que es un problema, lo que sí voy a tener va a ser una probabilidad, una distribución probabilística. ¿Bien? Y en particular, nosotros vamos a asumir de que va a existir una probabilidad
y dependiente y constante de que el juego se repita mañana. ¿Sí? Esa probabilidad independiente y constante de que el juego se repita mañana la vamos a llamar P, ¿no? Por supuesto, P, como es una probabilidad, va a ser un número entre 0 y 1. ¿Sí? Y naturalmente, la probabilidad de que el juego no se repita mañana o que el juego se acabe va a ser 1 menos P. ¿Bien? Entonces, esto de otra manera puede ser que ambos jugadores saben que la probabilidad de que el juego se repita mañana, no sé, es del 50%, es del 0,5. ¿Bien? Por tirar un número. Entonces, en este sentido, lo que nosotros vamos a argumentar es que los incentivos a adherir o no adherir a la estrategia trigger van a depender crucialmente de cuál es la probabilidad de que el juego se repita mañana. Por ejemplo, si yo sé que la probabilidad de que el juego se repita mañana es del 99%, y posiblemente en ese caso yo sí tenga incentivos a adherir a la estrategia, porque la probabilidad de que el juego se repita es muy alta. Por el otro lado, si la probabilidad de que el juego se repita mañana es del 1%, y por ahí algún jugador estimaría que eso es una probabilidad lo suficientemente baja como para adherir a la estrategia. ¿Bien? Un poco más de notación. Sí, decime. Una consulta, era, si había una probabilidad más o menos alta, entonces el jugador sí va a adherir a la estrategia trigger, ¿no? Sí, okay. Lo que vamos a argumentar, solamente para ser súper correctos, es que si la probabilidad el jugador la estima lo suficientemente alta, entonces muy posiblemente va a tener incentivos a adherir a la estrategia. ¿Sí? Pero contrariamente, si el jugador considera que la probabilidad de que el juego se repita mañana es lo suficientemente baja, entonces posiblemente no tenga incentivos a adherir a la estrategia. Bien, es básicamente. Ahora, un poquito más de notación, solo para que más o menos sepan cómo a mí me gusta escribir las cosas y lentamente estoy tratando de inculcarle al resto del equipo que los escriba de esta manera, que es la manera que lo escriben la mayoría de los libros, ¿no? Vamos a decir que el jugador 1 adhiere a la estrategia trigger, lo vamos a denominar como T1. ¿Sí? Si yo te digo T1, es bueno, el jugador 1 está adhiriendo a la trigger. De manera similar, si yo quiero decir que el jugador 2 adhiere a la estrategia trigger, entonces te lo voy a llamar como T2. ¿Bien? Contrariamente, esto yo no lo escribí, pero anótenlo, si yo te quiero simbolizar de que el jugador 1 se desvía de la estrategia trigger, yo te lo voy a simbolizar con una D, de desvío, ¿sí? D1. Y si el jugador 2 se desvía de la estrategia trigger, te lo voy a simbolizar como una D sub 2. ¿Sí? Desvío del jugador 2. ¿Bien? Nada, es simplemente para que ustedes lo tengan de referencia de notación. ¿Bien? Pero es simplemente eso. ¿Preguntas hasta acá? Bien. No, por ahora no. Sigamos. Ok, entonces, fíjense en qué contexto estamos, ¿no? Porque los jugadores saben cuáles son las dos alternativas, ¿sí? Las alternativas son que el juego se repita mañana o que el juego no se repita mañana, y conocen la distribución probabilística. Saben que la probabilidad de que el juego se repita mañana es de P, y la probabilidad de que el juego no se repita mañana es de 1 menos P, ¿sí? Entonces, estamos en una situación de riesgo. Por ende, lo que va a tener que calcular cada jugador es la utilidad esperada. ¿Sí? ¿Cuál es la utilidad esperada en el caso del jugador 1? De adherir a la estrategia trigger, ¿sí? Como lo que estoy escribiendo acá, dado que el jugador 2 adhiere a la estrategia trigger. ¿Sí? Entonces, veamos cómo vamos a escribir este pago, ¿no? Si el jugador 1 hoy comienza a jugar, ¿no? Y comienza a jugar la estrategia trigger, hoy no tiene ningún tipo de incertidumbre, porque hoy es hoy, yo sé que hoy el juego se está jugando. Si el jugador 1 juega la estrategia trigger y el jugador 2 juega la estrategia trigger, entonces ambos van a estar cooperando en el primer periodo, y dado que ambos dos cooperan, el pago que va a obtener el jugador 1 hoy va a ser de 2. ¿Sí? Ahora,
Si mañana nuevamente vuelven a jugar la estrategia trigger, los dos van a continuar cooperando. Entonces, en ese caso, el jugador 1 obtendría un pago de 2, pero multiplicada por la probabilidad de que el juego se repita mañana. Y esa probabilidad es P. ¿Bien? Y bueno, y así para todos los periodos. Por ejemplo, pasado mañana, si siguen jugando, el jugador 1 coopera, el jugador 2 coopera, nuevamente tiene un pago de 2. Y eso multiplicado por la probabilidad de que el juego se repita mañana y pasado, ¿sí? P por P, porque las probabilidades son independientes e idénticamente distribuidas. Por ende, este tercer elemento de esta sumatoria sería 2 por P elevado al cuadrado. Y así para pasado mañana, una semana después y hasta el infinito. ¿Bien? Ahora, ¿por qué yo hago esta utilidad esperada hasta el infinito si en realidad yo sé que el juego es finito? Porque, ¿qué es lo que pasa? Yo sé que el juego es finito, pero no sé cuándo se termina. Y en cada periodo existe una probabilidad positiva de que el juego se repita mañana. La realización es otra. Después vemos cuál es la realización de la naturaleza y cuándo se termina el juego. Pero a priori, ¿sí? En el momento 1, donde yo tengo que calcular mi utilidad esperada, yo no sé cuándo se va a terminar el juego. ¿Bien? Entonces, toda esta cuenta yo la tengo que empezar a hacer hoy y proyectarla hasta el infinito. ¿Sí? Porque todos los periodos tienen una probabilidad positiva de que el juego se repita mañana. Laura, ahí todas las probabilidades son iguales, o sea, la probabilidad en T2 es igual a la de T4. Sí. Bueno, vos sabés que esto es una pregunta que yo me hice. Lo que este modelo supone es una probabilidad igual y constante durante todos los periodos, ¿sí? Siempre es la misma probabilidad. Entonces, uno se puede hacer la pregunta, che, pero ¿nadie se le ocurrió pensar en un juego en donde la probabilidad vaya cambiando a lo largo de los periodos? Claro. La respuesta es que posiblemente sí, alguien lo haya pensado. El tema es que en términos matemáticos, a menos que vos le des una regla particular, o sea, que le establezcas una distribución probabilística en particular, es como la matemática ahí se te hace medio engorrosa. Entonces dudo que algún economista haya querido modelizar algo de esa manera. Ok. Bien. Habría que buscar algún trabajo. O sea, a alguien se le debe haber ocurrido estudiar ese problema. Mi hipótesis es que no deben haber llegado a buen puerto, matemáticamente, con eso. A Nash, tal vez. Claro, no. El tema es que, ¿qué pasa? Vos acá estás haciendo una sumatoria hasta el infinito, ¿no? Esa sumatoria hasta el infinito, sí, uno podría reescribirla de esta manera. 2 por la sumatoria que va de I igual 0 hasta el infinito. Claro. I igual 0 porque imagínense que este primer término está multiplicado por P elevado a la 0. Y eso da 1. ¿Sí? Sí. Ahora, si uno quiere tomar una decisión en función de las utilidades esperadas, porque a ver, la utilidad esperada ¿para qué te sirve? Para tener una referencia a la hora de tomar una decisión frente a una situación de riesgo, ¿no? Vos tenés este bicho que está acá y lo que vos vas a querer es que este bicho matemáticamente te converja a un número, ¿sí? Porque así expresado en términos de sumatoria no te sirve de nada. Entonces, mi hipótesis es que si pensás en un modelo en donde la probabilidad no es constante, es posible que vos no logres que este número converja a algo bonito. ¿Bien? Entonces, para mí ahí los economistas deben haber desistido en pensar en otro tipo de modelo. ¿Bien? Mira, en última instancia también es bueno ver la convergencia también, ¿no? Bueno, ahora, buenísimo. Vamos a ver la convergencia. Después un poco creo. No, es que está todo planeado. Bueno, aquí converge esta porquería, ¿no? Vamos a reescribirlo. Nosotros ya sabemos que esta sumatoria que va de I igual 0 hasta infinito es 1 más P al cuadrado, más P al cubo, más P a la cuarta, y así hasta el infinito, ¿no? Entonces, supónganse que me voy a centrar únicamente en esta parte del término, ¿no? El 1 como que lo dejo afuera. Todo está en función de P, elevado a distintas potencias. Entonces, imagínense que ahora yo saco factor común P solamente este término que marqué en azul. Si yo hago eso,
me va a quedar esta expresión que está acá. ¿Sí? Que fíjense que yo me di cuenta en las filminas que me olvidé de poner un 1 acá. Bien, así que ustedes agréguenlo. Bien, saco factor común P, entonces me queda P multiplicado por 1 más P cuadrado, más P al cubo, más P a la cuarta, así hasta el infinito. Bien. Pero esto que está acá, ¿sí? Voy a cambiar de color, esto que está acá, dentro del paréntesis, es justamente una sumatoria que va de 0 hasta infinito, de P elevado a la I. ¿Bien? O sea que, en definitiva, esta expresión la puedo reescribir de esta manera. 1 más P, 2, multiplicado por 1 más P por la sumatoria de 0 hasta infinito de P elevado a la I. ¿Bien? Ahora, yo lo que puedo hacer también es seguir operando a partir de esta igualdad y en particular puedo hacer distributiva con el número 2 y luego pasar este 2 por P por la sumatoria de I igual 0 hasta infinito para el lado izquierdo. ¿Bien? Entonces ahí lo que yo puedo hacer es sacar factor común 2 y factor común también podría sacar la sumatoria de I igual 0 hasta infinito y me quedaría esta cosa que está acá. ¿Bien? Y del otro lado, del lado derecho, me queda únicamente el número 2. ¿Qué puedo hacer ahora? Bueno, pasar este término dividiendo para el otro lado. ¿Bien? Y al pasar ese término dividiendo para el otro lado, lo que yo puedo hacer es simplificar este 2 con este 2, y lo que finalmente me queda es que la sumatoria que va de I igual 0 hasta infinito de P elevado a la I, en definitiva, va a converger a este número que está acá, 1 sobre 1 menos P. ¿Bien? Ahora, un comentario importante. Esta convergencia, esta progresión geométrica, es posible porque P es un número entre 0 y 1. ¿Sí? Si P no fuera un número entre 0 y 1, entonces esta propiedad que yo les acabo de demostrar no se cumpliría. ¿Bien? Pero justamente como estamos trabajando con probabilidades y sabemos que las probabilidades son números entre 0 y 1, sabemos que esta condición que está acá va a ser válida. ¿Bien? Ahora, ustedes de acá, por ahí algunos se perdió en el medio con la matemática, ustedes después lo pueden ver con más tranquilidad, es simplemente hacer cuentitas. Ustedes me pueden decir, bueno, Laura, pero de todo esto que nos acabas de mostrar, ¿qué es lo que nos tenemos que acordar o qué es lo relevante? Bueno, este curso no es un curso de matemáticas, así que nosotros cada vez que veamos juegos repetidos yo no les voy a pedir que me hagan toda esta progresión. Así que lo único que a nosotros nos va a estar interesando, que ustedes sepan, es que justamente la sumatoria de I igual 0 hasta infinito de P elevado a la I va a ser igual a 1 sobre 1 menos P. O sea, es decir, ustedes solamente se van a tener que aprender esto. ¿Bien? Se lo van a recontraaprender porque lo vamos a practicar tantas veces y lo vamos a hacer tantas veces que se lo van a aprender de memoria. ¿Bien? Y está bien que sea así, porque ya se los demostré y no se lo van, esta demostración no se la voy a tomar en el examen. ¿Bien? Por lo general a mí me gusta darla porque depende del curso que hicieron de matemática para economistas. Obviamente los actuarios esto lo saben porque lo tienen que haber visto en alguna de las materias, pero quizá los economistas, depende con quién hicieron matemática, esto por ahí nunca lo vieron. Así que nada, siempre está bueno saber que las cosas no salen de la galera. ¿Bien? ¿Hasta acá alguna pregunta? Esto era la utilidad esperada, ¿no? De jugador 1. Sí. ¿Sería Bueno. lo mismo que jugador 2? Exactamente. Okay. Bueno, está muy buena tu pregunta. Y ahora, en breve, la dejo un segundo en el tintero y en breve te la respondo. ¿Sí? Vamos a terminar un poquito de redondear esta idea, ¿no? Fíjense que, dado toda esta demostración que yo hice, yo lo que sé es que la utilidad esperada del jugador 1 de adherir a la estrategia trigger, dado que el jugador 2 está adhiriendo, va a ser igual a 2 sobre 1 menos P. ¿Bien? Esta va a ser la utilidad esperada. Es un número particular. ¿No era 1 sobre 1 menos P? No, porque ¿qué pasa? Vuelvo para atrás un segundo. Ahí me perdí, bro. Sí, no pasa nada. Yo empecé trabajando, ¿sí? Con esto, ¿no?
Después yo el 2 lo cancelé. Y lo que te dije fue la sumatoria de I igual 0, Ok. infinito de P elevado a 1 menos P, es 1 sobre 1 menos P. Pero ¿qué pasa? La utilidad Pegué el esperada 2 arriba. del jugador 1 era 2 por la sumatoria. Está bien. Igual, Perdón. ¿sí? Ahí lo ves, sí. Bien. Así que nada, sí, eso no lo dije, pero, digamos, quedaría esto. 2 por la sumatoria de igual 0 hasta infinito de P elevado a la I, que converge a 1 sobre 1 menos P. ¿No? O sea, esto sería 2 por 1 sobre 1 menos P. Bien, queda justamente 2 sobre 1 menos P. Laura, Sí, decime. eso sería como el pago del primer periodo o la primera etapa sobre la probabilidad de que el juego acabe mañana. No, esta es la utilidad esperada de adherir a la trigger dado que el otro está adhiriendo a la trigger. ¿Sí? Y yo obviamente tengo que considerar todos los periodos que voy a jugar ponderados por la probabilidad de que ocurran. Es básicamente eso. Claro, acá te está tomando todos los test, hasta infinito. Sí, ojo, la estrategia es una sola, es la trigger. ¿Sí? Se va a jugar durante todos los periodos que se tenga que jugar. Claro, y esa estrategia tiene las probabilidades, digamos. No, la estrategia no tiene las probabilidades. La estrategia es el contrato, es la regla de comportamiento. ¿Sí? Okay. Las probabilidades las tiene el juego, las características del juego. Ok. ¿Sí? Ahora, lo que define que vos adhieras o no adhieras a la estrategia es la probabilidad. ¿Sí? Ok, perfecto. Bien, pero son cosas distintas. Por un lado está el contrato que vos firmás y por el otro lado es la probabilidad de que mañana el juego se repita. Son cosas distintas. Bien, entonces, por un lado tenemos la utilidad esperada de adherir a la trigger, dado que el otro está adhiriendo a la trigger. Otra cosa que a mí me interesaría analizar, ¿sí? Es cuál es la utilidad esperada del jugador 1, seguimos con el jugador 1, de desviarme de la trigger, es decir, no jugar, no honrar el contrato, dado que el jugador 2 está honrando el contrato. ¿Sí? Siempre vamos a suponer que mi otra parte, ¿sí? En este momento estamos analizando al jugador 1. Siempre vamos a suponer que el jugador 2 está jugando a la trigger. ¿Bien? Y las dos preguntas que tenemos que responder son, por un lado, ¿cuál es la utilidad esperada del jugador 1 de honrar la trigger, dado que el otro también la está honrando? ¿Y cuál es la utilidad esperada del jugador 1 de no honrar la trigger? Es decir, de desviarme, dado que el jugador 2 está honrando el contrato. ¿Sí? Repito porque esto es importante y suele ser un error en los exámenes. Siempre voy a suponer que la otra parte está honrando el contrato. ¿Bien? Entonces, si yo me desvío de la estrategia trigger, si no honro el contrato, puedo hacer cualquier otra cosa que se me dé la gana. ¿Sí? No estoy honrando lo que dije que iba a hacer. Puedo hacer cualquier otra cosa. Ahora, ¿qué pasa? Estos individuos, en el contexto de esta materia, vamos a suponer que son racionales, ¿sí? Entonces, hacer cualquier cosa, de alguna manera, va a estar acotado por los límites de la racionalidad. Entonces, esos límites de la racionalidad lo que te dicen es que el jugador 1, si se va a desviar y va a hacer otra cosa, posiblemente vaya a hacer aquello que le dé un mayor beneficio. ¿Bien? Entonces, si ustedes recuerdan cómo era el esquema del juego, ¿sí? Que lo voy a anotar acá arriba, y la matriz, si yo cooperaba tenía un pago de 2. Si yo no cooperaba y el otro cooperaba, yo tenía un pago de 3 y el otro tenía un pago de 0. En el otro caso era al revés. Y si yo no cooperaba, tenía un pago de 1. ¿Bien? Esta era la matriz. Entonces, todos los periodos son iguales. ¿Sí? El tipo en todos los periodos enfrentan el mismo juego. Entonces, si se va a desviar en el primer periodo, porque no hay nada en la teoría que me asegure que si se desvía recién en el quinto periodo o en el sexto. ¿Sí? Entonces, como todos los periodos son iguales, nosotros vamos a asumir que el periodo que el desvío se empieza a
a realizar en el primer periodo que el jugador 1 considere conveniente. ¿Sí? Como todos los periodos son iguales, lo que vamos a ver es que al jugador 1 le va a convenir desviarse a partir del primer periodo. ¿Bien? Entonces, dado que el jugador 2 está jugando la trigger, es decir, dado que está cooperando, si el jugador 1 se fuese a desviar, le convendría no cooperar, porque de esa manera, en vez de tener 2, tendría 3. ¿Bien? Entonces, lo que vamos a ver es que en el primer periodo, el jugador 1 está percibiendo un pago de 3. Ahora, ¿qué te dice el contrato de la trigger? Que si no coopera, no va a cooperar nunca. Si el otro no está cooperando, que en este caso el que no está cooperando es el jugador 1, el jugador 2 está habilitado, ¿sí? Porque el contrato lo avala, a ejercer un castigo. ¿Cuál es el castigo? Bueno, a partir de ahora el jugador 2 va a no cooperar, ¿sí? Si el jugador 2 decide no cooperar, ¿cuál es la mejor respuesta al jugador 1? ¿Cooperar o no cooperar? No cooperar. No cooperar, ¿sí? Porque si cooperara tendría un pago de 0, dado que el otro no está cooperando, ¿no? Entonces, a partir de ahí, el jugador 1 va a pasar a no cooperar, ¿bien? Y si pasa a no cooperar, lo que va a percibir de pago el jugador 1 desde mañana hasta el infinito va a ser un pago de 1, ¿sí? 1 multiplicado por la probabilidad que el juego se repita mañana, que es P, 1 por la probabilidad de que el juego se repita mañana y pasado, P al cuadrado, y así hasta el infinito. O sea que el jugador 2 solo coopera en T igual 1 y después se desvía porque se desvió el 1. No, el jugador 2 no se está desviando en ningún momento. ¿Por qué no se está desviando? Porque el contrato especifica que frente al desvío del otro, cómo vos te tenés que comportar. ¿Sí? Si volvemos para atrás, eso te lo dice el contrato. Como que son las reglas, digamos. ¿Sí? Son las reglas. ¿Sí? Si el otro se manda una bacana, la estrategia trigger te dice que vos tenés que hacer esto. Jugar C para siempre. Entonces, el jugador 2 no se está desviando. El jugador 2 está cumpliendo lo que dice el contrato. Lo está castigando jugando a no cooperar. Ay, me pasé. No me quería pasar. ¿Bien? El jugador 2 nunca se desvía. El que se desvía es el jugador 1. Entonces, esta sumatoria que está acá, ¿sí? Lo que vamos a ver es que va a ser igual a 3, ¿sí? Porque este 3 solito, más la sumatoria que va de igual 1, ¿sí? Hasta infinito, por P elevado a la I. ¿Sí? Este I igual 1 porque lo que estamos considerando es esta sumatoria que va desde el periodo, desde P elevado a la 1 hasta el infinito. ¿Bien? Ahora, muy rápidamente, ¿a qué converge esta sumatoria que va en vez de 0, va a 1? Veamos lo siguiente. Vamos a hacer una línea del tiempo a ver si esto nos sirve, ¿no? Acá tenemos el periodo 0, ¿no? Y después para allá se va todo hasta el infinito. Yo ya sé que toda esta sumatoria es igual a 1 sobre 1 menos P. ¿Bien? Pero a mí ahora lo que me interesa es saber cómo es la sumatoria que empieza en 1 y que se va hasta el infinito. ¿No? Entonces, por supuesto, un tiempo discreto, porque son días. Hoy, mañana, pasado, ¿sí? Entonces, de alguna manera, si yo quisiera saber cómo es la sumatoria que va de I igual 1 hasta infinito, esto va a ser igual a la sumatoria que va de I igual 0 menos el primer periodo. ¿Sí? Menos este cachito que está acá. ¿Bien? Pero ¿qué pasa? Esto que está acá, yo ya sé que es igual a 1 sobre 1 menos P. Y eso se le restó 1. Y eso me da P sobre 1 menos P. ¿Bien? Y de nuevo, lo que ustedes se van a tener que aprender es simplemente este P sobre 1 menos P. ¿Bien? Que después de practicarlo tantas veces que se lo van a aprender en memoria. ¿Bien? Entonces, lo que vamos a decir es que la utilidad esperada del desvío del jugador 1, dado que el jugador 2 está jugando a la trigger, va a ser igual a 3 más P sobre 1 menos P. Perdón que te moleste, pero ¿podrías repetir un cachitín por qué le restamos a la sumatoria menos 1? Porque fíjate, yo acá estoy analizando, lo que quiero averiguar es
¿Cuál es la convergencia? ¿Qué converge la sumatoria que va de igual 1 hasta el infinito? Yo ya te demostré que la sumatoria que va de igual 0 hasta infinito converge a 1 sobre 1 menos p, ¿no? Entonces, si esta fuera la línea de tiempo, yo ya sé que todo desde el 0 hasta el infinito es igual a 1 sobre 1 menos p. Yo lo que quiero averiguar es esto, la sumatoria que va de 1 hasta el infinito. Entonces, para averiguar este tramo, puedo tomar todo, que yo ya sé qué valor es, que es 1 sobre 1 menos p, y le resto el primer periodo. Ok. Menos 1. Y ya está. ¿Bien? Sí. Y eso me da p dividido 1 menos p. ¿Bien? Y de nuevo, esto es lo único que se tiene que aprender. ¿Ok? Bueno. ¿Qué hacemos con estas dos cosas, no? Esa es la pregunta. Ya vimos cuáles son las dos utilidades esperadas, de adherir y de desviarse. Vimos a qué convergen. Bueno, ¿para qué nos sirve esto? Porque, ¿qué pasa? Yo quiero determinar bajo qué circunstancias a mí como jugador 1 me conviene adherir a la estrategia trigger. ¿Sí? Entonces, básicamente, lo que nosotros sabemos que los individuos racionales frente a una situación de riesgo van a elegir aquella opción que le dé una mayor utilidad esperada. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros vamos a decir, ¿sí? Acá lo escribí en las filminas, para que el jugador 1 tenga incentivos a adherir a la estrategia trigger, lo que tiene que ocurrir es que la utilidad esperada de adherir a la trigger, dado que el jugador 2 está adhiriendo a la trigger, tiene que ser mayor o igual a la utilidad esperada del jugador 1 de desviarse de la trigger, dado que el jugador 2 está adhiriendo. ¿Bien? Estas dos bichos que ya calculamos. En otras palabras, lo que tiene que ocurrir es que 2 sobre 1 menos p sea mayor o igual a 3 más p sobre 1 menos p. ¿Bien? Pregunta, que ya a esta altura deberían más o menos saber cómo responder. ¿Por qué hablo de mayor igual y no de mayor estricto? Porque siendo igual también es mejor respuesta. Exactamente, porque los equilibrios de Nash están compuestos por estrategias débilmente dominantes. ¿Sí? Entonces, por eso nosotros ponemos el mayor igual. ¿Sí? Bueno, entonces, fíjense que acá lo que me quedó es una inecuación en función de una única incógnita que es P, la probabilidad. Entonces, yo a partir de acá puedo empezar a operar algebraicamente, que no es para nada difícil, y a partir de ahí lo que yo voy a encontrar es una cota inferior para el valor de P, ¿sí? Una cota inferior de la probabilidad. Ustedes pueden ver que lo que yo hice acá fue agarrar este 1 menos P, que yo sé que es positivo, ¿sí? Porque son probabilidades entre 0 y 1, lo voy a pasar para el otro lado, ¿sí? Va a pasar multiplicando, hago un poco de despeje algebraico, no muy complicado, y lo que voy a quedar como resultado es que P, la probabilidad de que el juego se repita mañana, tiene que ser mayor o igual a 1/2. ¿Bien? Ahora, ¿cómo se interpreta esto? Acá en rojo yo se los escribí. Si la probabilidad de que el juego se repita mañana es mayor a 1/2, o es de por lo menos 1/2, entonces el jugador 1 va a tener incentivos a adherir a la estrategia trigger. ¿Sí? O sea, si el jugador 1 considera que la probabilidad de que el juego se repita mañana es de por lo menos 1/2, entonces va a adherir a la estrategia. ¿Sí? Si la probabilidad de que el juego se repita mañana fuese, no sé, 90%, entonces ahí sí, el tipo adhiere a la estrategia, ¿sí? Porque su requerimiento mínimo para adherir a la estrategia es que la probabilidad sea de por lo menos 1/2. ¿Bien? Si la probabilidad fuera del 40% de que el juego se repita mañana, ¿qué va a hacer el jugador 1? No se adhiere. No se adhiere, se desvía. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá no es que nosotros encontramos un valor concreto de la probabilidad, sino que lo que vamos a encontrar siempre es una condición mínima de la probabilidad. Tiene una cota inferior. Con esa cota inferior yo ya me aseguro de que el tipo, ¿sí?, va a adherir bajo estas circunstancias a la estrategia trigger. ¿Bien? Ahora... ¿Te hago una consulta?
Sí, sí. Es, en realidad, pensándolo matricialmente, es bastante parecido a lo que hacemos cuando averiguamos el pi para el cual un jugador prefiere una estrategia en relación con la otra. En juegos bayesianos, decís vos. Sí, tal cual. Sí, bueno, la lógica es la misma. El tema es que juegos bayesianos son juegos estáticos y estos son juegos dinámicos. Lo que pasa, ahí me surge una pregunta que estaba pensando. ¿Vamos a usar en algún momento el 1 menos P o sirve algo del 1 menos P? No, el 1 menos P en realidad es como que se define por default, ¿no? Porque a vos lo que te interesa Claro. es la probabilidad de que el juego se repita mañana. Ah, ok. Nunca lo usamos, no, porque No, lo nunca pensaba la porque no. lo usábamos en bayesianos y nada. Sí, no. En este caso no lo vamos a usar. La verdad que la lógica de juegos repetidos y juegos bayesianos, si bien esto por ahí puede tener algún tipo de similitud, son bastante distintas. Bien. O sea, yo en realidad como la diferencia más grande que veo es que obviamente este es un juego repetido, continuo y demás, pero si analizamos todos los pagos de acá al infinito o de acá cuando el juego termine de manera estática y diciendo, si haces esto, estos van a ser tus pagos, podés armar una matriz como en los juegos bayesianos y decir que, ¿no? ¿Por qué? No, ¿por qué? Porque a vos te interesa la utilidad esperada en un conjunto, ¿sí? O sea, está bien que la probabilidad es constante, todo bien con eso, pero a vos te interesa hoy cuál es la utilidad esperada de comportarte de una manera de acá hasta el infinito, ¿sí? Fíjate que, o sea, si vos lo pensás en términos matriciales, ¿cuál es el límite de esa matriz? ¿Cuál es la dimensión de la matriz? Infinito por infinito. No lo puedes pensar de esa manera, ¿bien? O sea, por eso les digo, no lo piensen en términos matriciales ni lo piensen en términos bayesianos. Claro, pero tampoco se podría, por ejemplo, armar la matriz diciendo como que la estrategia sería jugar a tal que el otro, o sea, por ejemplo, jugar trigger tal que el otro jugó trigger, no adherir tal que el otro jugó trigger. Claro, pero de nuevo la pregunta, ¿cuál es la dimensión de esa matriz? Bueno. Infinita. No, claro, bueno, pero no podés en ese caso, no se puede. Pero no es lo mismo que lo que hacemos cuando analizamos los pagos tipo a futuro. ¿Cuándo analizamos pagos a futuro? Claro, cuando calculamos las utilidades esperadas. Decimos, bueno, si jugara esto y aquello. Pero vos calculás la utilidad esperada en base a 3 opciones, 4 opciones, N opciones, no infinitas opciones. O sea que el mundo se termina mañana, digamos. Acá no. Claro, ese es el tema. Entonces acá lo que estamos viendo es a qué tiende, digamos. Estamos viendo la convergencia, me parece. Ok. Fíjate que si bien nosotros representamos juegos dinámicos en forma normal, porque sí lo hacemos, la representación en forma matricial y representación en forma normal bajo este contexto es altamente limitado, ¿sí? Fíjate que uno de los argumentos que nosotros vimos cuando vimos juegos dinámicos es que si vos lo pensás en forma matricial, vos posiblemente lo que llegás es a encontrar equilibrios de Nash. Pero en un contexto de juegos dinámicos, el Nash no te es suficiente. Vos necesitas el Nash perfecto en sus juegos. ¿Bien? Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? No hay que pensar juegos dinámicos y menos juegos repetidos en términos matriciales. ¿Sí? No se modelan de esa manera porque no llegas a nada. ¿Sí? Porque tenés toda esta cuestión de hasta dónde llegás la dimensión de una representación normal. No tenés un límite en este contexto, donde vos no conocés cuál es el último periodo. Si fuera un juego repetido con tiempo finito y periodo conocido, ¿tampoco se podría? Sí. Pero bueno, ok. Ahí depende de... Tendrías un 2 por n, digamos. Claro. Igual, sinceramente te digo... Tampoco tiene sentido igual. Está bueno si vos lo querés pensar así, pero realmente no es una manera recomendable y eficiente. O sea, no, sí. Digamos, no es la manera de considerarse. Claro. O sea, si vos le encontrás una lógica, lo que te digo es, bueno, pensalo, hacelo y después contame cómo lo hiciste, ¿no? Porque siempre está bueno tener una manera alternativa. Ok. Bien. Dale, gracias. No, de nada. Bueno, quería hacer un comentario antes de abrir otro espacio de consultas, ¿no? Fíjense, y acá tomo un comentario que me hicieron hace un rato y que no lo respondí, que es que yo acá hice todo el análisis para el jugador 1, ¿no? Y algo que yo voy a poder argumentar en este caso es que el análisis para el jugador 2 va a ser totalmente igual. Y la razón por la que el análisis para el jugador 2 va a ser totalmente igual van a ser 2. La primera es que la matriz que nosotros tomamos como base, ¿sí? El dilema del prisionero que tomamos como base es un juego simétrico,
¿sí? Mismas acciones, mismos pagos, ¿bien? O sea, es un juego simétrico. Y la segunda razón es que la estrategia que nosotros estamos estudiando es la estrategia trigger, ¿sí? Que es una estrategia que es simétrica. ¿Por qué? Porque son las mismas reglas para los dos jugadores en todos los momentos del tiempo. ¿Bien? Va a haber otras estrategias, ¿sí? Que no van a ser simétricas, que van a ser unas reglas para el jugador 1 y otras reglas distintas para el jugador 2. Esas no son estrategias simétricas, entonces en ese caso no puedo decir, el análisis que haga para el jugador 1 va a ser igual para el 2, ¿sí? Otra cosa que también se pueden encontrar en los juegos, que de hecho está en la guía, es que el juego original, la matriz, no necesariamente puede ser simétrica, no necesariamente va a ser un dilema del prisionero, ¿sí? Podrían ser acciones distintas y pagos distintos, ¿bien? En esos casos, ustedes van a tener que hacer el análisis tal como lo hicimos para el jugador 1, van a tener que replicarlo para el jugador 2. ¿Bien? Pero en este caso particular, que reitero, primer hecho, la matriz original es simétrica, y segundo hecho, es la estrategia trigger, que es una estrategia simétrica, en este caso yo te puedo asegurar que la probabilidad mínima para que el jugador 2 adhiera a la trigger va a ser 1/2. ¿Bien? Ok, ¿alguna pregunta más en relación a esto? ¿Cómo representás el Nash ahí? Tipo, Bueno, buena pregunta. Lo que vamos a decir es que, porque ¿qué pasa? Nosotros no sabemos cuál es la verdadera realización del juego, si se realizó o no. Ni sabemos cuál es el verdadero valor de P determinado por la naturaleza. ¿Sí? Porque no nos olvidemos que las probabilidades son probabilidades que están determinadas por la naturaleza. ¿Sí? Es como pasaba en ese caso, sí, como juegos bayesianos, ¿sí? Las probabilidades las determina la naturaleza. Entonces, nosotros no sabemos cuál es el verdadero valor de P, ¿sí? La naturaleza no nos lo contó. Lo que vamos a argumentar, ¿sí? Es que la estrategia trigger va a constituir un equilibrio de Nash si P es mayor o igual a 1/2. ¿Sí? Eso es lo que ustedes tendrían que escribir en un examen o en un ejercicio. ¿Bien? Repito, la estrategia trigger va a ser un equilibrio de Nash si P es por lo menos 1/2. Sí. Y si P es menor a 1/2, hay otras estrategias, hay otros. El equilibrio, en ese caso, va a ser que ninguno de los dos coopere. Okay. ¿Sí? El equilibrio de Nash va a ser no adherir a la trigger. ¿Bien? Si P es menor a 1/2. Bien, ¿alguna otra pregunta? No. Bueno, entonces ya vimos juegos repetidos, finitos, en donde conocemos el último periodo, sabemos con certeza cuándo se termina y vimos que ahí nunca había incentivos a adherir a la trigger. Después vimos juegos repetidos finitos, donde no sabemos cuándo se termina el juego y vimos que ahí existe la posibilidad de que los jugadores adhieran a la trigger si la probabilidad es de por lo menos 1/2. ¿Bien? Ahora vamos a pasar a un último caso, que es el caso que verdaderamente nos importa, que son los juegos repetidos infinitas veces. ¿Sí? En estos juegos repetidos infinitas veces, yo tengo la certeza de que el juego nunca se va a terminar. ¿Sí? Se va a repetir hasta el infinito. ¿Sí? Y también tengo la certeza de que el mundo nunca se va a acabar, lo que es muchísimo. Pero bueno, ¿bien? En este caso particular, de juegos repetidos infinitas veces, ¿cuál es el valor de P? Uno. Exactamente, la probabilidad de que el juego se repita mañana, yo la conozco y va a ser igual a 1. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Nosotros habíamos visto que en el caso anterior, en los juegos finitos, cuando no sabíamos cuándo se terminaba, el criterio por el cual nosotros decidíamos si adherir o no adherir a la trigger era P. ¿Sí? Pero ahora yo ya sé que P es igual a 1. ¿Sí? O sea que eso significa que yo voy a tener que buscar otro criterio distinto para determinar bajo qué circunstancias adhiero a la trigger y bajo qué circunstancias no adhiero. ¿Bien?
Y ese criterio nosotros lo vamos a llamar un factor de descuento o tasa de impaciencia. ¿Sí? La tasa de impaciencia o factor de descuento es posible que Alan ya se los haya introducido cuando ustedes vieron juegos de negociación. Corríjanme si esto es así. ¿Que alguien se acuerda? No, yo creo que no lo vimos. No. ¿Cómo que no? Me voy a hablar con Alan. Bueno. Yo no me acuerdo, por lo menos. Bueno, no es culpa de ustedes, es culpa nuestra si no lo vimos. Voy a hablar con Alan al respecto. Bueno, vamos a definir entonces lo que es el factor de impaciencia. Vamos a definir esta tasa de impaciencia, la vamos a llamar delta, ¿sí? Se las presento, se van a cansar de trabajar con este delta, ¿bien? Y esta tasa de impaciencia nosotros la vamos a modelizar entre 0 y 1. Puede tomar valores de 0 y puede tomar valores de 1. Nunca los va a llegar a tomar, sino que puede llegar a tender a 0 o tender a 1. Y de esta manera lo que vemos es que matemáticamente se comporta de la misma manera que una probabilidad, porque la probabilidad está entre 0 y 1. ¿Sí? Acá yo te estoy modelizando un factor de descuento entre 0 y 1. O sea que sería matemáticamente lo mismo. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos un factor de descuento, un valor de delta que tiende a 0, entonces nosotros vamos a estar hablando de un individuo que es muy impaciente. Un tipo que tiene un factor de descuento de 0, no le importa lo que ocurra mañana, solo le importa lo que pase hoy, ¿sí? Porque es muy impaciente y lo que pase mañana ya no le importa. Por el otro lado, si yo tengo un tipo cuyo factor de descuento tiende a 1, entonces voy a estar hablando de un individuo que es altamente paciente. En particular, si es 1, ese individuo va a valorar lo que ocurra mañana de la misma manera que lo que ocurre hoy, o lo que ocurra dentro de 10 años de la misma manera que lo que ocurre hoy, o que lo que ocurra dentro de 100 años de la misma manera que lo que ocurre hoy. ¿Bien? Ahora, este factor de impaciencia, que permítanme decirles que aparece en absolutamente todos los modelos económicos, ¿sí? Aparece muchas veces simbolizado con la letra beta, pero es lo mismo, se usa muchísimo en la macro, ¿bien? Y es algo que es propio y personal de cada individuo, ¿sí? Porque ustedes, si se ponen a pensar en términos personales, cada uno tiene su propio nivel de impaciencia, ¿sí? Hay gente que es mucho más paciente, hay gente que es muy impaciente, ¿bien? Entonces, cada jugador, en este caso, el jugador 1 y el jugador 2, van a tener su propia tasa de descuento o factor de impaciencia, lo mismo, ¿sí? Lo hizo porque posiblemente me lo vaya confundiendo, ¿bien? Entonces, esta tasa de impaciencia, cuánto te importa a vos el futuro, es lo que va a determinar si adherís o no adherís a la estrategia, ¿bien? Matemáticamente va a ser lo mismo que trabajar con la probabilidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la tasa de impaciencia, como ya dije, es un número entre 0 y 1. Ahora, desde el punto de vista teórico, hay varias cosas a tener en cuenta, ¿sí? En primer lugar, cuando nosotros dijimos que en este contexto de juegos repetidos infinitas veces, P es igual a 1, automáticamente eliminamos el riesgo de esta situación. Ya no tengo ningún tipo de riesgo, yo tengo la certeza de que el juego se va a repetir mañana hasta el infinito. ¿Bien? Entonces, en este sentido, no es conceptualmente correcto calcular utilidades esperadas. ¿Sí? Porque no tengo por qué calcular la utilidad esperada si no hay ningún tipo de probabilidad, si las probabilidades son todas 1. ¿Bien? Entonces, en ese sentido, lo que vamos a calcular es lo que se conoce como el valor presente. ¿Sí? El valor presente básicamente consiste en considerar todo el flujo de pagos que vos vas a tener desde hoy hasta el infinito y traerlo todo al valor de hoy, al valor actual. Al traerlo todo al valor actual, vos de alguna manera lo haces comparable, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer cada jugador es calcular el valor presente de adherir a la estrategia trigger, dado que el otro adhiere, y el valor presente de desviarme de la estrategia trigger, dado que el otro adhiere, ¿sí? Entonces, al calcular estos valores presentes, llevo todo el flujo de pago de ambas estrategias a hoy. Y al traerlas a hoy, yo las puedo comparar y en base a eso decidir qué me conviene hacer. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Sí, súper claro. Buenísimo. Entonces, de ahora en más, acostúmbrense, más que trabajar con la probabilidad, vamos a trabajar con el delta. ¿Sí?
Creo incluso que en la guía hay solamente un ejercicio donde trabajan con P y después es todos juegos infinitos, ¿sí? Así que a súper acostumbrarse a este parámetro. Bueno, hagamos lo mismo que hicimos antes, pero en este nuevo contexto. Yo, en primer lugar, voy a querer calcular el valor presente del jugador 1, nuevamente, de adherir a trigger, dado que el jugador 2 adhiere a trigger, ¿sí? Siempre supongo que el otro jugador adhiere, hace lo que tiene que estar haciendo. Entonces, en este caso, nuevamente, hoy yo recibo un pago de 2 porque estoy cooperando. Mañana voy a recibir un pago de 2, pero multiplicado por mi valoración de mañana, que es delta, ¿sí? Pasado mañana voy a obtener un pago de 2 multiplicado por mi valoración de pasado mañana, que yo te voy a decir que es delta al cuadrado. Y así hasta el infinito. Ahora, uno acá me podría decir, a mí me quedaba claro que bajo el contexto anterior de probabilidades, las probabilidades yo las tenía que ir elevando a distintas potencias, ¿no? Porque son distribuciones idénticamente distribuidas, entonces la probabilidad se iba potenciando. Ahora, ¿cuál es la intuición de que yo en este contexto que estoy trabajando con una tasa de descuento, eleve la tasa de descuento a distintas potencias a medida que va pasando el tiempo? Bueno, no se olviden que delta es un número entre 0 y 1, ¿no? Al ser un número entre 0 y 1, a cualquier número entre 0 y 1, si yo lo voy elevando a distintas potencias, lo que va a ocurrir es que ese número cada vez va a hacerse más chiquito, ¿no? Por ejemplo, un medio elevado al cuadrado es un cuarto más chico que un medio, ¿sí? Un cuarto elevado al cuadrado es un 16avo, más chico que un cuarto, ¿sí? O sea que a medida que yo voy sumando, o sea, aumentando la potencia de un número entre 0 y 1, el número se hace más chico. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Un comportamiento que es sumamente intuitivo, y más sobre todo en el contexto de la Argentina. Imagínense que yo te digo, te doy 100.000 pesos argentinos, porque con dólares no funciona, 100.000 pesos argentinos mañana o 100.000 pesos argentinos a fin de año. ¿Sí? ¿Ustedes qué prefieren? Mañana. Mañana, ¿sí? Porque primero la inflación y segundo, mi valoración producto de la inflación de los 100.000 pesos a fin de año no van a ser la misma que los 100.000 pesos mañana. Somos impacientes. Sí, somos impacientes. Bien. Llevado a otro contexto, los resultados de hoy o de mañana me van a importar muchísimo más que los resultados dentro de 100 años, ¿sí? Donde directamente no voy a existir. Bien. Entonces, esa es un poco la razón intuitiva por la cual estos modelos elevan el factor de descuento a potencias cada vez más grandes a medida que va pasando el tiempo. ¿Bien? Entonces, todo este valor presente, en definitiva, va a ser igual a 2 por la sumatoria de i igual 0 hasta infinito de delta elevado a la i. Y eso, como delta es un número entre 0 y 1, va a funcionar igual que la probabilidad, todo eso va a converger a 2 dividido 1 menos delta. ¿Sí? Y fíjense que yo acá ya ni siquiera les escribí toda la sumatoria. Directamente les puse 2 sobre 1 menos delta. Si ustedes escriben esto en un examen, está más que bien. ¿Sí? Es, digamos, lo que hay que hacer. ¿Bien? Por el otro lado, también voy a querer calcular el valor presente de desviarme, dado que el otro se está portando bien, está jugando la trigger. Son los mismos argumentos que hicimos antes. Hoy recibo un pago de 3, ¿sí? Porque lo que vamos a suponer es que el individuo se va a desviar en el primer momento que le convenga desviarse, ¿sí? Entonces, hoy recibo un pago de 3, pero mañana, como el otro me aplica el castigo, empiezo a recibir un pago de 1 multiplicado por delta para mañana, delta al cuadrado para pasado mañana, y así hasta el infinito. Y todo esto va a converger a 3 más delta sobre 1 menos delta. ¿Bien? Nuevamente, ¿cuál va a ser el criterio por el cual yo voy a adherir a la estrategia trigger? Bueno, si mi valor presente de adherir, perdón, está pasando el colectivo, si mi valor presente de adherir es mayor o igual a mi valor presente de desviarme. ¿Bien? Eso va a ser siempre y cuando 2 sobre 1 menos delta sea mayor o igual a 3 más delta sobre 1 menos delta. Hago los mismos cálculos que hicimos hace un rato, ¿sí? De espejo, y me va a quedar que el factor de descuento mínimo
bajo el cual el jugador 1 va a adherir a la estrategia trigger va a ser un medio. ¿Sí? ¿Cuál es la interpretación? La que yo les escribí acá. Si el jugador 1 valora el futuro en por lo menos un medio, ¿sí? Va a adherir a la estrategia trigger. ¿Bien? Entonces, ¿cuál sería el valor de descuento mínimo para el jugador 2 para adherir a la estrategia trigger? Un medio. Un medio también. Sí, acá se aplica lo mismo, el mismo criterio que les expliqué antes. Entonces, si nosotros tuviéramos que escribir cómo sería el equilibrio, nosotros diríamos de que la estrategia trigger va a constituir un equilibrio de Nash si el factor de descuento del jugador 1 es de por lo menos un medio y el factor de descuento del jugador 2 es de por lo menos un medio. Y fíjense que yo diferencié, ¿sí? Le dije, ¿cuál es el factor de descuento del jugador 1 y cuál es el factor de descuento del jugador 2? En este caso es igual, ¿sí? Pero no tiene por qué serlo igual, ¿no? O sea, podría haber un ejercicio con diferentes valores de... Por supuesto, es creo que el ejercicio 3 de la guía 5. ¿Sí? Lo van a recontra practicar esto, no se preocupen. Nuevamente, los criterios bajo los cuales pueden ser factores de descuento distintos es si la matriz original no es simétrica y si la estrategia no es la estrategia trigger. ¿Sí? No es una estrategia simétrica. Bien, ahí pueden ser factores de descuento distintos. ¿Sí? Pero lo que es importante que ustedes entiendan que conceptualmente los factores de descuento no tienen por qué ser iguales, porque es algo personal de cada jugador, qué tan impaciente es cada jugador. Acá, por una cuestión de que el juego es simétrico y que es la estrategia trigger, dieron igual, pero no tienen por qué ser igual. ¿Sí? Una pregunta, y en el caso anterior donde eran juegos repetidos, finitos, ¿pueden los jugadores conseguir diferentes probabilidades del futuro? En este caso, en este ejemplo, no, porque nuevamente se aplica lo mismo, juego simétrico, estrategia simétrica, ¿sí? Pero si el juego no es simétrico y la estrategia no es simétrica, sí, por supuesto. Pueden concebir diferentes probabilidades mínimas para adherir. ¿Sí? Laura, puede ser que, por lo que veo y entiendo, es como que en los juegos repetidos, infinitos o finitos, siempre hay incentivos a traicionar. A ver. Por lo que vi hasta ahora. Bien. ¿Qué pasa? ¿Vos sabés cuál es efectivamente el factor de descuento del jugador 1? ¿Cuál es exactamente el valor? Exactamente no, pero por lo menos... No lo conocemos. Es información privada del jugador 1. Lo que nosotros hacemos es una condición mínima para que haya equilibrio. Después, si el jugador 1 tiene un factor de descuento de 0,99 o de 0,1, eso ya no lo sabemos. Y eso es lo que efectivamente va a determinar cuál es el equilibrio. ¿Bien? Pero como eso es algo que yo no puedo determinar porque no conozco el factor de descuento efectivo de cada jugador, yo lo único que te voy a decir es cuál es la condición mínima para que haya equilibrio. Ok, ¿ese factor de descuento vendría a ser como algo que se da o también lo tenemos que buscar? No lo vamos a poder buscar porque eso es algo inherente de las personas. Ok. ¿Sí? Cada uno tiene su propio factor de descuento. ¿Sí? A ver, en la vida práctica, ¿no? Porque yo les dije que el factor de descuento aparece en la macro, ¿no? El factor de descuento se puede estimar econométricamente. ¿Sí? Hay métodos econométricos para estimar este tipo de parámetros. ¿Bien? Pero eso ya es otra materia y es, digamos, otra lógica. ¿Sí? En este caso, en este contexto simplificado, nosotros no tenemos manera de saber efectivamente qué es lo que le pasa en la mente al jugador 1. Sabemos que es racional, pero después cuál es su tasa de impaciencia, eso lo determina el mismo. ¿Sí? Nosotros determinamos las condiciones mínimas para que haya equilibrio. ¿Sí? Te decimos, si ocurre esto, hay este equilibrio, ¿sí? O sea, si delta es mayor o igual a un medio, el equilibrio es que la estrategia trigger sea equilibrio, pero si delta es menor a un medio, entonces el desvío es el equilibrio. ¿Sí? Desviarte de la estrategia es el equilibrio. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bien. Bueno, sí, decime. ¿No podrías repetir otra vez lo que dijiste del equilibrio de Nash? ¿La estrategia trigger será un equilibrio de Nash? Sí. La estrategia trigger sería equilibrio de Nash si delta es de por lo menos un medio, en este caso, y la estrategia trigger no sería equilibrio de Nash si delta fuese menor a un medio.
Y si los deltas fueran distintos, se tiene que cumplir las dos condiciones en simultáneo. O sea, si para uno no se cumple, no va a ser para ninguno de los dos el trigger. Caso imaginario, ¿no? Voy a cambiar de color para que se vea. Suponete que el delta del jugador 1 te dice que tiene que ser mayor o igual a 0,1. Y el delta del jugador 2, ¿sí? Y después pensamos el juego que lo generó. Tiene que ser mayor o igual a 0,5. ¿Sí? Si yo busco la intersección, ¿sí? En un plano, yo tengo acá el 0,1, ¿sí? Entonces, para todos los valores del delta, entre 0 y 1, que sean mayores a 0,1, ahí el jugador 1 adhiere. ¿Bien? Y para todos los valores de delta mayores o iguales a 0,5, me va a adherir tanto el jugador 1 como el jugador 2. ¿Se ve? Entonces, en este caso, lo que vamos a decir, si supónganse que ustedes hacen toda la matemática y llegan a estas dos condiciones, es que para que haya equilibrio de Nash, el factor de descuento del jugador 1 tiene que ser igual a 0, mayor o igual a 0,1, el factor de descuento del jugador 2 tiene que ser mayor o igual a 0,5, y si tuviéramos que definir un solo factor de descuento mínimo para ambos, este debería ser mayor o igual a 0,5. ¿Bien? Algunos por ahí, no sé quién da la práctica, si Matías o Tomás, quizás ellos se los plantean de esta manera. A mí en lo personal mucho no me gusta pensarlo así en términos de intersección, porque de nuevo, el factor de descuento es algo personal de cada jugador, ¿sí? Así que nada, yo lo que diría para responder a la pregunta es, ¿hay equilibrio de Nash? Sí, delta 1 es mayor o igual a 0,1 y delta 2 es mayor o igual a 0,5. ¿Sí? El equilibrio de Nash sería la estrategia trigger. ¿Equilibrio de Nash para un jugador o para otro jugador o para ambos? Para los dos, o sea, va a haber un equilibrio de Nash en donde ambos adhieren a la estrategia trigger, si delta 1 es mayor a 0,1 y delta 2 es mayor a 0,5. Bien. Pero, o sea, los jugadores no tienen por qué conocer el factor de descuento del otro, ¿no? El verdadero no. Digo, porque la cuota inferior sí, porque... Imagínate que para el jugador 1 se cumple la condición, pero para el jugador 2 no se cumple. El jugador 1 sabe que para el otro no se cumple, entonces tampoco va a jugar la trigger. No. Los otros jugadores la verdadera no la conocen. La conoce solo el jugador para la cual es ese factor de descuento. O sea, solo el jugador 1 conoce su factor de descuento y solo el jugador 2 conoce su verdadero factor de descuento. ¿Sí? O sea, por más que no se cumpla la condición para el 1, el otro igual va a jugar la trigger. Claro, el tema es que nosotros nunca vamos a saber si se cumple o no se cumple. ¿Sí? O sea, yo sé que ustedes están todo el tiempo buscando como un resultado, ¿sí? Pero este análisis es de imponer condiciones mínimas para que ocurra algo, ¿sí? Después, si ocurre o no, no sé. ¿Bien? Yo lo que te voy a decir es cuáles son las condiciones mínimas y necesarias para que se dé un equilibrio en donde hay una estrategia trigger. ¿Bien? Y esto, sí, uno puede argumentar que es una posible debilidad del modelo, ¿sí? Porque no te está dando como exactamente lo que va a pasar. ¿Bien? Genial, gracias. Bueno. Ok. Vamos ahora a pasar a otra cosa. Vamos a seguir trabajando con estos juegos repetidos infinitas veces, pero vamos a cambiar de estrategia. Yo les dije que había un montón, infinidad de estrategias. La más conocida, la más famosa era la trigger, pero no era la única. Bien. Y en particular vamos a estudiar dos estrategias. Una se llama la toma y daca, esa es la traducción en español. En inglés ustedes la van a encontrar como tit for tat en los libros, que es como una traducción así también como ojo por ojo, una cosa así. Ese es, digamos, el nombre que le quisieron dar. Bien. Esta estrategia, y Alan se los va a contar un poquito más mañana, es una de las estrategias como más utilizadas a la hora de modelizar,
Porque hay muchos estudios empíricos que se hicieron cuando querían estudiar teoría de juegos, en donde descubrieron que los individuos tienden a jugar o a acordar jugar con más frecuencia la estrategia toma y daca. Y un poco la razón por la cual tienden a jugar esta estrategia es porque es una estrategia que muy rápidamente te permite a vos llegar a senderos de pagos altos, ¿no? Entonces, en ese sentido, representa un atractivo. Para que sepan, esto mañana Alan se los va a contar más, y además creo que está en el libro de Osborne, los experimentos sociales que hicieron para determinar este tipo de conclusiones se llamaron los experimentos de Axelrod. Y Axelrod, un tipo que se dedicó a hacer este tipo de experimentos en una universidad con muchas computadoras y mucha gente con voluntad de hacerlo, llegó a esta conclusión de que empíricamente la gente jugaba esta estrategia. Bien, pero bueno, veamos cómo definimos la estrategia toma y daca, ¿sí? Olvídense de la trigger por un rato, ¿sí? Esta estrategia, nuevamente, ustedes la tienen que pensar como un contrato, como reglas que determinan cómo los individuos se van a manejar, ¿no? Y la toma y daca básicamente consiste en copiar lo que hizo la otra persona en el periodo anterior, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si el jugador I, pónganse el jugador 1, en T-1, o sea, ayer jugó cooperar, entonces el jugador J, jugador 2, por ejemplo, hoy va a jugar cooperar, ¿sí? O sea, el jugador siempre está mirando lo que hizo el otro ayer y lo copia, ¿bien? Por el otro lado, si el jugador 1 en T-1 ayer jugó no cooperar, entonces el jugador 2 hoy va a jugar no cooperar, ¿sí? Lo copia. Si alguno de los dos se desvía, ¿qué implica desviarse en este contexto? No copiar lo que hizo el otro ayer. Entonces, si alguno de los dos se desvía, entonces la otra persona va a jugar no cooperar para siempre, como castigo, ¿sí? O sea, que en este sentido el castigo es la misma que la trigger, ¿sí? La única diferencia es que la regla de comportamiento es distinta. La trigger te decía coopera siempre, la toma y daca te dice copia lo que hizo el otro ayer. ¿Bien? Ahora, en este copia lo que hizo el otro ayer, a más de ustedes en esta instancia les tiene que estar sonando algo raro, que decir, bueno, bárbaro, yo copio lo que hizo el otro ayer, pero ¿qué hago en el periodo inicial? ¿No? Porque en el periodo inicial no hubo un ayer. Bueno, en ese caso, cuando a vos te presenten la estrategia toma y daca, te tienen que especificar qué ocurre en el periodo inicial, ¿sí? Y acá yo no quise generalizar, porque dependiendo de cómo te dan el periodo de inicio, va a ocurrir una cosa o va a ocurrir otra. Si, por ejemplo, en el periodo inicial te definieran que ambos empiezan cooperando, la toma y daca sería igual a la trigger, ¿no? Porque los dos comienzan cooperando y después tengo que copiar al otro, sería siempre cooperar. ¿Bien? Pero no necesariamente la toma y daca puede implicar que comiencen cooperando, ¿sí? Y vamos a ver un ejemplo. Supónganse que estoy jugando toma y daca y en el periodo inicial la regla es que el jugador 1 comience no cooperando y el jugador 2 comience cooperando. ¿Sí? Eso te lo va a decir el contrato, se los van a especificar. ¿No? Entonces dicen, bueno, vamos a jugar toma y daca y en el periodo inicial ocurre esto. Jugador 1 no coopera, jugador 2 coopera. Como justamente estamos jugando la toma y daca, a partir del segundo periodo ya tengo que empezar a copiar lo que hizo el otro. Entonces el jugador 1, que observa lo que hizo el jugador 2 ayer, dice, el jugador 2 ayer cooperó, hoy me toca cooperar. Jugador 2 hace lo mismo, observa lo que hizo el jugador 1 ayer y dice, el jugador 1 no cooperó, entonces a mí hoy me toca no cooperar. ¿Bien? Y así van haciendo constantemente el hecho de mirar atrás y ver lo que hizo el otro, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver es que si yo te doy esta regla inicial, la estrategia, las acciones van a ser como alternadas, ¿no? Yo voy alternando entre no cooperar y cooperar si soy el jugador 1, y si soy el jugador 2, alterno entre cooperar y no cooperar. ¿Bien? Entonces, en este sentido, si nuevamente tenemos en mente cuál era la matriz, ¿sí? La voy a volver a escribir.
Y esto era 2 y 2 si cooperaban. 3, 0, 0, 3, 1, 1. Lo que vemos es que en el periodo inicial, ¿cuál es el pago del jugador 1? 2. No, perdón, 0. El jugador 1 está no cooperando, Perdón. el jugador 2 está cooperando, o sea, 3. 3. El jugador 2 es el que percibe 0. ¿Sí? En el siguiente periodo se alterna la situación, ¿sí? O sea, pasamos acá. Y ahora sí, el jugador 1 es el que percibe 0 y el jugador 2 es el que percibe 3. ¿Sí? O sea que de alguna manera el jugador 1 va a tener un sendero de pagos que alterna entre 3 y 0. Y el jugador 2 un sendero de pagos que alterna entre 0 y 3. Bien, así hasta el infinito. Bien. Bueno, la lógica de análisis es la misma que para la estrategia trigger. Bien, entonces en ese sentido, nuevamente yo voy a querer calcular. Voy a hacer el análisis para el jugador 1. Valor presente del jugador 1 de adherir a la estrategia toma y daca, en este caso, dado que el otro jugador está adhiriendo a la estrategia toma y daca. Bien, y por el otro lado, esto es un error. No es ningún error, está todo bien. Me desdigo. Valor presente de adherir a toma y, de jugar toma y daca, dado que el otro juega toma y daca, va a ser 3 hoy, más 0 por delta, porque mañana percibo 0, más 3 por delta al cuadrado, más 0 por delta al cubo, más 3 por delta a la cuarta, y así hasta el infinito. Bien, voy alternando pagos, pero siempre los tengo que multiplicar por delta elevado a la potencia que corresponda. Entonces, bueno, tengo todos ceros alternados. Estos ceros no me importan. Los vuelo, porque son ceros. ¿Sí? O sea que este valor presente, ¿sí?, de adherir a toma y daca, dado que el otro adhiere a toma y daca, en definitiva va a ser 3 más 3 por delta al cuadrado, más 3 por delta a la cuarta, más 3 por delta a la sexta, y así hasta el infinito. ¿Sí? O sea que tengo a 3 multiplicado por delta, que siempre está elevado a potencias pares, ¿sí? Al cuadrado, a la cuarta, a la sexta, a la octava, a la décima, siempre potencias pares. ¿Bien? Entonces, nuevamente yo tengo que encontrar a qué converge esta cosa. ¿Bien? Pero yo ya les había contado a qué convergía, digamos, una progresión geométrica normal, no esta cosa que está elevado solamente a las potencias pares. ¿Bien? Y esto es una dificultad que ustedes eventualmente se podrían llegar a encontrar en un examen. Entonces acá es importante tener como algunos truquitos algebraicos que te permitan llevar esto a algo conocido, ¿no? Y en particular vamos a hacer un reemplazo, ¿sí? O sea, simplemente vamos a hacer un cambio de variables. Y yo voy a decir que delta al cuadrado va a ser igual a delta prima, ¿sí? Delta prima es algo distinto. También un número entre 0 y 1, pero delta prima. Le cambio el nombre. Entonces, a partir de este cambio de variables, yo voy a reexpresar toda esta expresión que está acá. ¿Bien? Entonces, al hacer eso, antes yo tenía 3, que me queda igual, más 3 por delta al cuadrado. Lo reemplazo por delta prima. Más 3 por delta a la cuarta. O sea, delta prima al cuadrado. ¿Bien? Eso sería delta a la cuarta. Más 3 por delta a la sexta, o sea, delta prima al cubo. ¿Bien? Y así hasta el infinito. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que hice. Yo reexpresé todo esto en función de una nueva variable, que es delta prima, pero lo expresé todo en forma de una progresión geométrica que yo ya sé a qué converge. Esto que está acá sería igual a 3 dividido 1 menos delta prima. ¿Bien? Y por último, yo te dije que delta prima era igual a delta cuadrado. Entonces hago el último cambio de variable final. Y todo esto me queda igual a 3 dividido 1 menos delta prima al cuadrado. Delta al cuadrado, no prima al cuadrado. ¿Bien? Y listo. ¿Esto se lo pueden aprender de memoria? Sí, se lo pueden aprender de memoria. Pero cuidado. ¿Bien? Yo siempre haría el cambio de variables y chequearía. ¿Sí? ¿Se entendió este truco algebraico?
Sí, sí, se entendió. Bien. Bueno, vamos a ver el desvío. El desvío es fácil, ¿no? Supónganse, en el periodo inicial lo que nosotros habíamos dicho es que el jugador 1 comenzaba no cooperando y el jugador 2 comenzaba cooperando. Entonces, el jugador 1 en el periodo inicial iba a percibir un pago de 3, mientras que el jugador 2 iba a percibir un pago de 0. Esto era si adhería a la estrategia, ¿no? Entonces, si ustedes vuelven a ver la matriz, fíjense que al jugador 1 en el periodo inicial está como obteniendo el pago máximo posible. O sea, mejor que 3 no puede estar. ¿Bien? Entonces, verdaderamente, el jugador 1 no tiene incentivos a desviarse en el periodo inicial. Porque si se desvía en el periodo inicial, pasaría a tener un pago menor a 3. Y entonces no le es óptimo. Y si ustedes se acuerdan, yo lo que les dije es que el jugador se va a desviar en el primer periodo que considere conveniente, ¿sí? Claramente, al jugador 1 no le conviene desviarse en el periodo inicial, porque si se desvía, tiene un pago menor, ¿sí? O sea que si el jugador 1 se va a desviar en el siguiente periodo, donde el pago que está percibiendo es 0. ¿Sí? Ahí claramente, en vez de cooperar, lo que le convendría hacer es no cooperar. Y al no cooperar, bueno, en vez de tener un pago de 0, tendría ¿cuánto? ¿Cuál sería el pago? 1. 1. ¿Sí? Estamos mejor. Ahora, ¿qué pasa? La estrategia toma y daca te dice que si vos te desvías, es decir, no copias al otro, ¿sí? En el periodo pasado, entonces ahí automáticamente el otro te va a castigar jugando no cooperar para siempre. O sea que lo que haría el jugador 2 es jugar no cooperar para siempre. Jugador 2, de nuevo, no se está desviando, está acatando la norma, ¿sí? La norma en este caso le dice, castígalo. ¿Bien? Entonces, la mejor respuesta del jugador 1, dado que el otro está jugando no cooperar para siempre, va a ser efectivamente jugar no cooperar para siempre. ¿Bien? O sea que el desvío, en este caso para el jugador 1, es en el periodo siguiente, o sea, mañana, no hoy, porque hoy no me conviene. ¿Sí? Esto va a derivar que el valor presente del jugador 1 de desviarme, dado que el jugador 2 está adhiriendo, va a ser 3, que es lo que percibo hoy, cuando todavía me estoy portando bien, porque me conviene, más 1 de mañana, ¿sí? Que es cuando ya me desvié, más 1 por delta cuadrado, por delta cubo, que es cuando ya me aplicaron el castigo, y como el otro está no cooperando, mi mejor respuesta va a ser no cooperar, y por ende yo voy a tener un pago de 1. O sea que ahora el valor presente de desviarse va a ser 3 más delta sobre 1 menos delta. ¿Bien? Y acá se terminó. Bueno, en realidad no se terminó, porque tenemos que calcular el factor de descuento mínimo para el jugador 1. La regla es la misma de siempre. Yo necesito que el valor presente de adherir a la estrategia toma y daca sea mayor o igual al valor presente de desviarme. ¿Sí? 3 sobre 1 menos delta cuadrado tiene que ser mayor o igual a 3 más delta sobre 1 menos delta. ¿Sí? Casualmente, y esto es lo que quizá no me gusta de este ejemplo, cuando haces la cuenta te da que el factor de descuento mínimo también tiene que ser un medio. ¿Esto tiene que ser necesariamente sí? O sea, es decir, ¿el factor de descuento mínimo de la trigger tiene que ser igual al factor de descuento mínimo de la toma y daca? No, para nada. Puede ser totalmente distinto, ¿sí? Porque la estrategia es distinta. En este ejercicio, por los números que pusieron, da igual, ¿sí? Pero no tiene por qué ser igual, ¿sí? Ahora, ¿sería para los juegos simétricos nada más, puede ser? ¿O nada que ver? sí, para, de nuevo, juegos ¿cómo juegos simétricos? No. No necesariamente. No necesariamente. Que para los juegos simétricos el factor de descuento de la trigger y la toma de daca es igual, no necesariamente. Ok. ¿Sí? En este dio igual porque no sé quién hizo los números. Osborne lo hizo, porque este es el ejemplo del Osborne, pero nada, dio igual. Ahora, esto es importante, esto que está acá en rojo.
que es necesario analizar los incentivos al desvío del jugador 2. ¿Por qué? Porque si bien la matriz original es simétrica, ya no estamos en la estrategia de trigger. Esta es la estrategia toma y daca. Y la estrategia toma y daca te da senderos de pagos distintos. En particular, si ustedes se acuerdan, el jugador 1 alternaba entre 3-0, 3-0, pero el jugador 2, sus pagos eran 0-3-0-3. ¿Bien? O sea que ya el sendero de pagos de adherir para el jugador 2 es distinto. ¿Bien? Por eso necesitamos analizar los incentivos del jugador 2. La pregunta es si yo lo hice. No, no lo hice. Bueno, como no lo hice, se los dejo de tarea, ¿sí? Y si los dejo de tarea, y eso significa que háganlo, y si no les sale, me lo avisan, ¿sí? Para que lo veamos. ¿Bien? Laura, en el caso de que hubieran iniciado los dos tomando la misma acción, ahí sí sería el mismo valor. Ahí Los dos sí hubieran sería. iniciado cooperando. Claro. Sería el mismo valor, ¿sí? Pero eso depende crucialmente de cómo empiecen el juego, ¿sí? Eso es un dato que el ejercicio se los van a dar. Y eso quédense totalmente tranquilos porque cuando ustedes estudien o realicen ejercicios de juegos repetidos, el enunciado va a ser clarísimo. Cuando nosotros les digamos una estrategia, que no sea la trigger, que es la más fácil, nosotros le vamos a especificar qué ocurre en el periodo inicial, cómo es la regla de comportamiento a partir del periodo inicial y qué ocurre si alguien se desvía de la regla de comportamiento. ¿Bien? O sea, les vamos a especificar todo. Ahí no va a haber ninguna trampa, ¿sí? O sea, ustedes van a tener ahí toda la información. Bien. ¿Preguntas hasta acá con la estrategia toma y daca? Bueno, vamos a ir con... O sea, mi única duda es, imagínate que hacemos hacemos los incentivos del 2. ¿No tiene por qué quedarte igual que el 1? No, no tiene por qué quedarte igual que el 1. Si te da igual que el 1, Osborne es malísimo haciendo ejemplos, pero no te tiene por qué dar igual que el 1. ¿Sí? Puede ser totalmente distinto. Así que eso chequéenlo. Bien. Ok. Estoy tentada a hacerlo por las dudas. Vamos a hacerlo. Voy a dejar de compartir pantalla y voy a pasar a compartir la tablet porque esto está medio fuera de libreto. Ok. Ahí va. A ver, no. Deme un segundo, que... Ahí va. Bien. El sendero de pagos del jugador 2, en este caso, era 0, 3, 0, 3 y así. ¿No? Es el sendero de pagos. ¿Cómo sería el valor presente del jugador 2 de adherir a la toma y daca, que la voy a simbolizar con TD, dado que el jugador 1 está adhiriendo a toma y daca? ¿No? En este caso, esto sería, hoy percibo un pago de 0. ¿Bien? Mañana percibo un pago de 3 por delta. ¿Sí? Pasado, 0 por delta al cuadrado. Al siguiente, 3 por delta al cubo. Y así hasta el infinito. Ahora, ¿qué pasa? Si yo elimino todos los ceros, ¿sí? Todo esto que está acá me va a quedar 3 por delta más 3 por delta al cubo más 3 por delta a la quinta y así. Lo que voy a observar es que ahora todos los delta me quedan en función de exponentes impares, ¿sí? No pares. Entonces, ¿qué hacemos ahora en base a ese truquito que yo les había comentado antes? Bueno, algo que podemos hacer tranquilamente es sacar factor común 3 delta. ¿Sí? Porque 3 delta aparece en todos los términos de acá hasta el infinito. ¿No? Entonces yo hago esto. Saco factor común 3 delta. ¿Sí? Adentro del paréntesis, en el primer término me va a quedar un 1. En el segundo término me va a quedar delta al cuadrado. En el tercer término me va a quedar delta a la cuarta. Y así, hasta el infinito.
Y ahora me focalizo únicamente en este término que está acá, en esta progresión. Y acá puedo hacer nuevamente ese truquito que les enseñé. Les digo, bueno, elijo un delta prima y digo que va a ser igual a delta al cuadrado. Entonces reescribo todo ese término, ¿sí? Me va a quedar 3 delta, que queda igual, y adentro del paréntesis me va a quedar 1 más delta prima, más delta prima al cuadrado, más delta prima al cubo, y así. Y esto que está acá es igual a 1 sobre 1 menos delta prima. Y bueno, hago el reemplazo final. Te consulto. Sí. Después de delta a la cuarta, ¿qué vendría? ¿Delta a la sexta? La sexta. Sí, todos exponentes pares. Y pero si vos haces delta prima, que sería delta cuadrado, al cubo, ¿no te queda delta a la octava? Consulta. No, porque acá ¿qué viene? Delta séptimo. 3 por delta séptimo. Más No, sí, 3, sí, pero delta andá noveno. vos abajo del que hiciste delta prima, que prima es 2. ¿Sí? Prima al cubo sería 8. No, porque ¿qué pasa? Delta prima es delta al cuadrado. Si yo Sí. quiero delta sexta, esto es lo mismo que hacer delta elevado a la 2 por 3. Ah, está multiplicando el 3, no elevado. Claro, no, está elevado. Claro. Porque Es ¿qué lo pasa? mismo. O sea, Chicos, la es lo condición. mismo. Las potencias se suman. Las potencias, a ver, propiedad delta de A elevado a la B es igual a delta de A por B. Propiedad matemática. Y es eso lo que Ok. estoy haciendo. Sí, me perdí. ¿Bien? Bueno, entonces, volviendo a esto que me quedó acá. Esto que está acá me queda 3 por delta elevado a 1 menos delta prima. Bueno, yo ya había dicho que delta prima era delta cuadrado, o sea, esto me queda 3 por delta elevado a la 1 menos delta cuadrado. ¿Sí? Y esta es la convergencia del valor presente de adherir a la toma y daca, dado que el otro adhiere. ¿Bien? Vamos ahora al valor presente de desviarme, ¿sí? Como jugador 2, de desviarme de la toma y daca, dado que el jugador 1 está adhiriendo. ¿Cómo sería esto? Recordemos que, lo escribo acá abajo, los senderos de pago del jugador 2 de adherir son 0, 3, 0, 3. Así. O sea que al jugador 2, ¿cuándo le conviene desviarse? ¿En qué periodo? En el primero. En el primero, ¿sí? Porque es cuando está obteniendo un pago de 0 porque está jugando cooperar. Claramente, si jugara no cooperar, entonces ahí tendría un pago de 1 y va a estar mejor. O sea que si le conviene desviarse, le conviene desviarse del primer periodo. Entonces, en el primer periodo, el jugador 2 obtiene un pago de 1. Y ya a partir del segundo periodo, el otro le empieza a castigar, y bueno, la mejor respuesta a que el otro no coopere es también no cooperar. O sea que a partir de mañana, yo también voy a percibir siempre un pago de 1. Y esta es la más fácil de todas. Esto va a ser igual a 1 sobre 1 menos delta. ¿Bien? Y ahora sí, hago lo último, que es decir que el valor presente de adherir a la estrategia toma y daca tiene que ser mayor o igual al valor presente de desviarme, ¿sí? De la estrategia toma y daca. Siempre asumiendo que la otra parte hace lo que tiene que hacer. Bien, entonces esto va a hacer que 3 delta sobre 1 menos delta al cuadrado sea mayor o igual a 1 sobre 1 menos delta. Ok, esto es 3 delta mayor o igual a 1, a ver, vamos a escribirlo paso a paso, 1 menos delta cuadrado dividido 1 menos delta. Diferencia de cuadrados, ¿sí? La diferencia de cuadrados lo que me dice es que 1 menos delta cuadrado va a ser igual a 1 menos delta por 1 más delta. ¿Sí? El que no me cree lo puede verificar. Dividido 1 menos delta.
Este se me va con este. Esto me queda igual a 3 delta. Entonces, este que está acá lo puedo pasar para el otro lado, me va a quedar restando, me queda 2 por delta mayor o igual a 1. Osborne realmente fue malísimo con este ejemplo. Delta para el jugador 2 me va a quedar mayor o igual a 1/2. Da igual. No tiene por qué dar igual, ¿sí? Pero dio igual. Bien. Yo no sé qué quiso mostrar Osborne. Haciendo un ejemplo en donde todas las estrategias daban igual para los dos jugadores. Pero bueno, nada, no necesariamente va a pasar y en la guía van a ver que no les va a pasar esto. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿qué van a ver mañana? Mañana les queda ver, porque yo no llegué, una estrategia adicional que es la estrategia de castigo limitado. La estrategia de castigo limitado es bastante interesante porque lo que te dice es muy parecida a la trigger, ¿no? Es igual en el sentido de que comienzan cooperando y siguen cooperando. Pero la diferencia viene del castigo. Porque la trigger te dice, che, vos cuando castigás para la eternidad, para el infinito. La castigo limitado te va a decir, vos no vas a castigar hasta el infinito, vas a castigar durante K periodos, ¿sí? Y una vez que terminan los periodos de castigos, volvés a cooperar, ¿sí? Independientemente de lo que haga el otro. Y eso es interesante porque en la vida real, en el comercio internacional, la estrategia que se utiliza para diseñar tratados de libre comercio es la estrategia de castigo limitado dentro de un contexto de juegos repetidos, ¿no? Y la razón por la cual uno va a preferir la estrategia de castigo limitado versus quizás la trigger es que cuando vos pensás en un contexto de guerra comercial o aranceles, si vos estás en una guerra comercial, lo óptimo es que en algún momento esa guerra comercial se termine y vos vuelvas a comercializar con otro país, ¿no? Entonces, por eso la Organización Mundial del Comercio, lo que era antes el GATT, usaban la estrategia de castigo limitado para diseñar sus contratos. Y era